Y se va alejando el mundial y va saliendo el sol, es como una especie de metáfora. Hoy leí por ahí un castigo británico, alguien escribió en Twitter, no me acuerdo quién fue, hablando de esta nubosidad, este frío húmedo, esta sensación de invierno y tristeza y nostalgia. Pero ya se está yendo, chicos precarizados y precarizadas, bienvenidos y bienvenidas a Paraíso Artificial con Chiquito Amore, que se está pintando los labios. Hola, con esa que campera acabo de sueca. terminar de comer. Sí. ¿Te quedó alguna lechuguita entre las paletas? Creo que no, a ver. No, Perfecto. está perfecto. Paletas perfectas. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Hoy mejor un poquito porque mejorando. empezó a salir el sol, ¿no? Una resolana. Sí, yo no sé cómo están viviendo el resto de las provincias el invierno, pero acá estuvo escaso de iluminación solar. Sí, la verdad invierno, que con mucha nube, todo Sí. medio, no sé, nórdico. ¡Ajoa! Todo medio jova, pero bueno, peor es estar en lugares donde directamente no hay luz del día, tipo Obvio. Londres. Claro, la Patagonia, algunos lugares donde en invierno prácticamente el sol hace así. Sí, Pasa. es exactamente cierto Es tremendo lo que tú dices. eso, es tremendo. Y sabes que también me di cuenta, viste que estamos como en un ascensor, porque estamos hablando del clima. Sí. Este es el momento ascensor de Paraíso Artificial. Me di cuenta que tal vez, yo soy team verano, pero me di cuenta que tal vez lo que odie no es tanto el frío, sino el frío porteño. Se lo dije a la Inca ayer afuera verdad, cuando me la igual. crucé. Porque es ese frío húmedo, loco, que sentís que estás con la ropa mojada. Te mata. Yo tengo además una Eso me pila jode de del ropa invierno. sucia, Sí, tremendo. muy contundente. ¿Sabes que quiero pedir un consejo público? A ver, una pavada, abramos el pedido. No es nada serio, pero mi baño es muy húmedo. Sí. ¿Hay alguna manera de revertir eso? ¿Algún tipo de...? Deshumidificador. ¿Sí existe? Sí, existe. Ah, perfecto. Voy y me compro uno. O extractores de aire. Igual te estoy dando una respuesta que seguramente el chat tendrá más específica, O sea, mejor. ni lo googleé, Quiero Pensé que esa- Kaku podía saber algo de esto, pero tal vez está ordenando la quizás producción. está distraído trabajando. En ese sentido, lo respetamos. ¿Tenés idea vos cómo puedo hacer para que mi baño sea menos húmedo? No. Kaku para mí sabe. Buenas tardes. Hola, Kaku. Para que sea menos húmedo, ¿tiene salida? ¿De algún tipo de... ¿Tiene dos ventanita, algún ventanitas. ventilete? Ah, Sí, bueno. tiene una ventanita y la puerta que da al pasillo donde hay otra ventana. O sea, no, a priori no debería ser tan. Pero ¿Pero sin tiene embargo, ventanita al exterior o interna? No, o sea, la casa. Ahí arrancamos mal. Ahí arrancamos Claro. mal, claro. Una No tiene ventanita una ventana a la hacia- nada. Claro. No, bueno, pero es un pasillo que tiene una ventana enfrente. Hoy lo que hice fue abrir todas las ventanas para ver Claro. si la corriente de aire. Eso es fundamental. Siempre Claro. dejarlo abierta la Circulación. ventanita. Claro. Siempre Circulación dejarlo del abierta. Y lo único que puedes poner un extractor, que es muy Una ruidoso. verga el extractor. Sí. Es lo que le acabo de Y decir. si no, el coso que No chupa sirve humedad, para nada. pero en un baño es un sinsentido también porque ¿Y vive de la cuánta humedad. humedad? el Un baño. Claro. deshumidificador, Lo que sí pero hay tengo que ver unos- si te dan unos lo... potus que están chocho de la vida. Pero Y bueno, está bien, eso... Están felices. Está perfecto. Pero es un martirio, no se me seca nada, ni nada de nada, ¿entendés? No puedo dejar nada Es ahí. complicado, Sí. te entiendo. Y si no, un caloventor para secar las cosas. Bueno, es que ahí tenemos un problema marital, Uy, porque uy. mi pareja es muy traumadita de todo lo que es la electricidad y dice que el calentor va a provocar un incendio, básicamente. Así que no me deja- Un poco exagerado, mano. un poco exagerado. No me Un deja poco usarlo más allá exagerado. del momento en el que me baño. Y la verdad que casi no lo prendo, salvo que haga muchísimo frío. Pero bueno, acá dicen, En fin. un deshumidificador está a unos 500.000 pesos. Ah, ¿Están saladín. en pedo? Es No. deshumidificador con sal. Voy Salado. a seguir subiendo las toallas a la terraza. Olvidate. Y sí, igual es esta época, después se te van a secar al toque en Sí, todos lados, eso chiquito. es cierto. Hay que pasar el invierno, ya lo dijo un ministro de Economía del alfonsinismo. Claro. Momento ascensor. Me gusta que este momento Sí. se llame momento ascensor, son como 70 pisos. Sí. Pues un montón que arrancó el momento ascensor, pero bueno, ustedes mientras tanto pueden dejar su like. Justo ahí abajo de la palabra equipo, según veo hoy en mi pantallita del YouTube. También pueden dejar comentarios. Yo creo que hoy podemos abrir, que estamos produciendo en vivo, pero creo que hoy le podemos abrir las líneas telefónicas Sí. cuando venga el invitado a Dale. los oyentes, ¿o no? No, y en mi columna, spoiler, tendré una columna el día de la fecha. Spoiler. También. Perfecto, sí, me encanta. Hoy vamos a dar este lugar que quedó vacante por culpa de uno que inventó una enfermedad, de uno del elenco inestable que inventó una enfermedad, acá, donde ahora está mi mochila, ocupando el lugar de Roberto Chuit Roganovich. Bueno, esta silla va a ser para ustedes, audiencia, a través del 11 40 66 000, tanto para el tema
del invitado como para el tema que dejó vacante de Robbie y que tomó con mucha responsabilidad y criterio y lucidez No e sé, inteligencia no sé. mi periodista preferida. No, mentira. Chiquito Amor. Eso no es verdad, pero lo que quiero hacer también, si me permitís, Sí. pedirle a nuestro operador de video, El señor Ferrómbola. Fer Rómbola, si por favor puede hacer una encuesta que diga, Robbie, ¿está enfermo o se tiró a chanta? Ay, Esa es esta la novia encuesta de del día. respuesta. Rechanta, boludo. Esta Vamos novia por de eso respuesta. igual, pero Yo rechanta. lo creo igual, yo le creo. Así que espero que no esté fallando a mi confianza. Escúchame, el chabón ganó el premio Futurock de novela, el premio Clarín Novela, ¿entendés? Dice, yo me enfermo, estos giles, ¿qué quieren? Me quedo en casa viéndolos. Sale la encuesta entonces, Bien, perfecto. Que la gente vote, ¿no? que la gente vote, sometamos al escarnio público al señor Chito Roganovich. Sin y ningún tipo de pruebas de nada, tanto de una cosa esto es como todo de un otra. juego. Ustedes vieron que cada vez que se enferma alguien, yo digo que lo inventó, ¿no? Claro. Simplemente porque me gusta emular a muchos jefes que tuve y algún día los nombraré. Ah, Cuando wow. ya no quede nada de mi vergüenza, los voy a Bien. nombrar a todos, hijos de puta. Ustedes saben Perfecto. quiénes son. Vayan agarrándose los calzones. ¿Es rómbola o rombolá? Y con Creo esto que ya. es rombolá. Ah, es rombolá. Sí, ¿o no? sí, fui yo la que flasheé. La vida es una rómbola de noche y de día. ¡Ay, qué linda esa canción! Qué linda canción, ¿eh? De noche y de Robbie día. Amorín, dice alguien en el chat. Yo No. quiero hablar de mi amigo, mal de mi amigo Juan Amorín, en lo más mínimo, pero quizás haya algo Nosotras de sí cierto. podemos. Nosotras podemos Quizás hacerlo. Y haya- esta haya- Nosotras podemos público, hablar mal de él. este público lo conoce, además. Lo conoce. Ya hay gente votando, ¿eh? Voy a votar yo para ver cuántos votos van. Perfecto. Y sí, era obvio que iba a Era pasar esto que obvio. está pasando. No voy a decir, entren y voten y fíjense cómo viene la votación. Por ahora no voy a decir nada. Ya hasta se que lo- arrepintió de faltar. Esto es pedagogía de la crueldad, ejercemos acá, por supuesto. No estamos Obvio. exentos de. De del hecho, yo contexto. cuando empecé Paraíso Artificial no sabía lo que era pedagogía de la crueldad. Ahora no solamente que lo aprendí, sino que lo ejerzo. Claro. ¿Entendés? A conciencia. A conciencia, totalmente conciencia. Una tómbola, pero sí, claro. Me molesta cuando no entienden los Pero chistes claro, malos que hago. chicos, por favor. Cuando los votos lleguen a los 500, voy a decirles cómo viene la votación. Mientras tanto, voten y averigüenlo ustedes. ¿Estás copada con esta música? Sí, re copado Es esta medio, una guitarra medio psicodélica, ¿qué es esto? Una cortina random. No sé. No, es mira, de si Kill le digo- Bill. Ah, de ves, algún lado estuviese, sonaba en mi inconsciente. eh, Claro, ahí claro. está. Chiquito está medio vestida Kill Bill hoy. es el amarillo. ¿Es el amarillo o no, Pau? Es el amarillo. Chiquito, Sí. agarrá la faca y llevate puesto a alguno. Mañana juega Boca, boludo, la puta madre. Mañana juega Boca, sí. Bueno, Hoy le tuve que vamos a volver a avisar a putear. Noble que juega a Boca porque el ¿Estaba tipo distraído? estaba distraído. ¿Y qué dijo Noble? ¿Qué piensa Noble Me de lo de agradeció. Villa? ¿Qué piensa? No le pregunté. Pregúntale después, me contás. Si querés en pregúntale privado, vos. me contás. Sí, te voy a contar en privado. No lo voy a exponer de esa manera. No, no, no. Che, no. la justicia de Estados Ahí Unidos está. incautó los teléfonos de Chiqui Tapia y otros dirigentes de la AFA. Eso dice, eso dio creo que Infobae como primicia que tiene bastante información de Estados Unidos. Ujú, ¿por qué será? Y después se salieron el resto de los medios. Perfecto. Habrá que ver, ¿no? Si el Chiqui tenía información valiosa en ese teléfono o no. Ya A veremos. misterio, ¿Es parte de la cruzada anti-argentina esto? Tal vez. Bueno, no sé. No lo Hablando de eso, creo que con esto voy a cerrar el tema anti-argentino Sí, por basta. ahora. Estoy ¿eh? cansada ya, mirá. Con esto lo vamos a cerrar, porque hoy me levanté, Cacu dice, bueno, no digas nunca acá porque esto es radio, flaco. Tienes razón. Pero hoy me levanté con Javier Bardem Ok. en mi algoritmo, en mis reels. Y él explicó algo de lo que sienten algunos progres europeos respecto a Argentina, que me parece que tiene un punto para entenderlo, A más ver. que para enojarse o no enojarse. Bueno, escuchémoslo, lo dice en inglés, está subtitulado, así que vengan a leerlo y ahora lo discutimos, a ver si opinan como Javier o no. Argentina-Spain was almost a proxy for Israel versus Palestine, rightly or wrongly. Rightly, and wrongly, because also political leaders don't represent their people. Yes, Milei is not Argentine. agreed. Argentina in all its population, of course. But it's true that at this high level of encountering and conflict, it's true that when a president is really supporting so openly a person who is a war criminal like Netanyahu, then
you want to really support the other team. You want to also support the other team that it's not supporting a war criminal. Ok. Yo te voy a proponer el juego. Voy a hacer de abogado de Bardem. Bueno. Si vos no te gusta que Estados Unidos pierda por Trump, o sea, Estados Unidos pierde y decís, bueno, que se joda Que Trump. se joda Trump. Sí, entiendo el punto. Pero justo la Argentina y el fútbol tienen una historia tan particular. Y los españoles lo saben, son muy conscientes de eso. Y los ingleses también. Bueno, pero son progres también. Son progres y boludos. Se agarran de la causa Bueno, pero todos están llenos de boludos. Para Todos hacerse estamos sentir rodeados de boludos. que no son un estado genocida, colonizador, que nunca ha reconocido la cantidad de desaparecidos que ha tenido su propia dictadura. No quiero decir estar en contra de acá los compañeros particularmente. No, porque estoy digo seguro que es, si vos te sentás a charlar con Bardem ampliando lo que acaba de decir, voy a estar van a estar de acuerdo los dos. Yo coincido en eso, pero lo que me parece es que vos, más siendo una figura referente de un sector político específico, con una voz que sabés que cualquier cosa que digas va a resonar en todo el resto del mundo. Bueno, amigo, tenés que mirar el contexto, la foto ampliada, digamos, la big picture, como les gusta decir a ellos mismos, ¿no? Y la realidad es que los discursos que están ubicando la Argentina en ese lugar solamente sirven para empoderar ese liderazgo de ultraderecha que encarna hoy Javier Milei. ¿Me explico? O sea, ellos sin pensar del todo en cuál es la dimensión más amplia de las discusiones polarizantes que se dan en la Argentina, sí, bueno, terminan por colaborar al estigma, que lo único que hace es que nos convenzamos a nosotros mismos, lo mismo que venimos diciendo hace varios días, de que no somos un país meritorio ni de triunfos, ni de preservar nuestra soberanía, ni de tener, una reivindicación nacional a la altura de la que tienen otros nacionalismos del mundo con economías más potentes que la nuestra. ¿Me explico a lo que voy? O sea, es como, ¿a quién terminan siendo funcionales? Y bueno, sí. Está bien, entiendo Yo igual lo creo que que dice. es Dentro para- de todo, está bien lo que dice. En plan, dicen, no todos los argentinos son Javier Milei, como que está bien, hace la aclaración. Hace la aclaración. Yo creo que está bueno para que nosotros nos pongamos a pensar o que recordemos esta secuencia cuando tengamos que salir a putear a otras nacionalidades por algo que hacen sus presidentes a veces. Pasa que el caso de Estados Unidos es diferente, porque para mí Estados Unidos, antes que... Yo lo dije acá, lo Ya dije... estoy ¿Dónde con lo vos. dije? No me acuerdo. Pero, digo, antes que demócratas o republicanos son yanquis ellos. Y los demócratas han avalado formas de injerencia Sí. sobre el sur global, aunque hayan sido, digamos, menos violentas en términos de invasión de territorio, etcétera. Han alabado eso igual porque es parte de un programa más grande. Ellos sí entienden el nacionalismo desde ese punto de vista. Sí, igual yo no lo quería llevar exclusivamente a Estados Unidos, pero entiendo el punto. Bueno. Para mí sirve para pensar, sirve para reflexionar un poco, también el lugar que ocupan o ocupamos los progresismos en el mundo. Kaku. Sí. También sirve para demostrarle a Milei que no tiene una gran imagen como él fantasea. Y Eso nos hace también, vender. desde luego. O sea, Sí. un tipo que dice que Milei es un... Lo que pasa que salvo está el caso de- arrastrando a toda una Obvio. nación como un idiota, no sé Pero- cómo decirlo. Salvo el caso de Bardem, ya te dejo, José, Sí, perdón. perdón. Salvo el caso de Bardem, que aclara, y por eso a mí me gustó traer lo de Bardem, los casos como los de Rosalía o Patti Smith, para poner dos, o el universo de redes, etcétera, 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 ninguno aclaró que la mezcolanza viene por Milei y por toda la posición que tiene. ¿Entendés? Por eso me parecía interesante traerlo. Entonces ahí sí estamos presas de una situación de hostigamiento injusto basada en un recorte a donde nos acusan a todos de racistas o lo que sea, ¿no? Yo creo, al contrario de lo que dice José, que dice que Estados Unidos tiene como un historial que los demócratas y republicanos, su política exterior siempre es la misma, Sí, no le importa sí. tirar la bomba, Sí, sí. para adentro se Con- pelean, pero para afuera es lo mismo. Con matices en su forma de ejecución. Uno tira la bomba Son sin avisar y el imperialistas. otro no. Son imperialistas, claro. Sí, Está pero bien. no hay mucha diferencia. Creo que al revés del dicho es más complejo. Acá me parece que es menos complejo. Es tipo, que pierdan los Yankees y tienen el naranja ese de mierda.
Y acá es que pierdan los argentinos, que son unos racistas con el forro ese que tiene en la cabeza. Lo No sé si reentiendo. la gente, el grueso que agarra, tipo Samuel Jackson, la verdad yo creo que el chabón reposteó en modo genérico, se subió a esa, no por defenderlo, Pero No, sos no, un no. boludo, es Samuel un boludo, Jackson. es un boludo. Lo de Samuel Jackson es cero, boludez. terrible lo defiendo boludo. cero porque lo que Mayúscula. reposteó es muy grave lo que pone. Pero aparte, cuando es gente reconocida, con una trayectoria, a la que uno en general respeta, como estos casos que nombramos recién, uno espera que tengan un mínimo de información, de un contexto histórico que no, ¿entendés? No te digo que tengas cuidado con retuitear, que obvio, sino además te pido que antes de retuitear cualquier cosa, hayas leído un par de libros, algo como para saber que Argentina tiene otra base, ¿no? La congresista esa, no sé si está en el scrolleo, No está, no importa. me daba tanta bronca que no. No, pero si no seguís sumando, más de lo mismo, que Sí. dice en un momento, perdieron porque son racistas. En líneas generales va por ese lado. Porque le preguntan, no me acuerdo quién, le dice, ¿por qué perdieron? Y sí, porque España jugó mejor, le dice el tipo. Claro. Y ella dice, no, perdieron porque son racistas. Pero en un momento, cuando arranca eso, dice, vos mirá los equipos y no hay diversidad. O sea, el nivel de análisis de por qué somos racistas, porque no hay negros, a su entender, modo genérico de mirar la vida, como Muy solo básico. checklist. Sí, a mí Es lo parte que me de esta época molesta. nefasta. Lo que me molesta es la Perdón. superioridad moral, con la Y que sí, además siempre claro. nos miran desde Europa y desde Estados Unidos. Entonces, si vos Sin te vas a dudas. hacer el capo porque presuntamente defendés más que hay un genocidio en Palestina que otro país del mundo, entonces en ese relato estás obviando mirar que tu país ha mantenido transferencias tecnológicas vinculadas a armamento con Israel hasta el día de hoy. Pese a la decisión de Pedro Sánchez de suspender el envío, ¿no? Y sancionar a Israel. Digo, las complejidades políticas están en todos lados. Sin dudas. España tiene un vínculo profundo y cada vez, te diría, menos equitativo con la OTAN, en contra suyo. Y todo eso es como que no queda en la conversación cuando se trata de hablar de Argentina y la alineación que es real. Milei ha alineado a nuestro país con un estado genocida. Sin dudas. Y eso nadie lo niega. Pero lo que yo digo es, ojo con reivindicar esa superioridad moral con la que los europeos y los yanquis nos miran, porque termina siendo condescendiente a el entreguismo de Javier Milei. El régimen que ellos quieren criticar o Exacto. no saben cómo hacerlo Sí. con astucia, inteligencia y lucidez. De cualquier forma, digo, ese simplismo que se hace cuando uno dice perdió tal país que encima tiene unas políticas no sé qué, lo puedo entender en el universo de la chicana. Me Total. molesta cuando viene de grandes formadores de opinión intelectual, o sea, porque, o sea, No, y lo de la o hablas senadora. desde la academia o no hablas desde la Y lo de academia. la senadora, Claro. lo que te da la pauta de que la baja, a veces parece que la baja intelectual de la calidad de los global. de los senadores es global y no solamente de las extremas derechas, ¿no? Porque esta Sí. senadora es demócrata y decís, loco, la verdad que, en fin, qué poco nivel intelectual. Sí. Agarré y me levanté con nostalgia. Yo venía también, era uno de los que venía diciendo que este mundial me hacía acordar de Italia 90. Y con toda esta situación de volver siendo subcampeón, después de defender el título, de quedar de vuelta ahí del bicampeonato, obviamente yo en el 90 tenía 12 años, así que me acuerdo perfectamente de todo lo que pasó. Y me acordaba perfectamente de cómo volvió esa selección, cómo volvió al país, lo agradecido que estuvo el pueblo, lo lindo que fue toda la gente que fue a Plaza de Mayo a agradecerle a Maradona, a Bilardo, a Canigia y al resto de los héroes otra vez. Así que miremos un poquito. Así estaba la Plaza de Mayo con Diego en el balcón en junio o julio de 1990. Pero igualmente venimos con un segundo puesto que creo que en la historia de Argentina. Diego nunca se sacó la En 8 camiseta. años ganaron en el 86, El llevamos que habla es el Cani, que está atrás de segundos Diego. en el 90, creo que ninguno puede decir nada, ¿no? Se lo ve a Canigia, Bilardo, por último, después de todo esto, ¿con Y ahí qué está el espíritu, presidente. con qué ánimo Miren. vas a retornar a Italia? de Sotti, Basualdo, Troglio. Seguramente con un ánimo enorme. Troglio charlando con Menem, Troglio de que volver hoy dijo que leían a Perón estar con entre los Maradona. dos equipos mejores del mundo te da mucho más prestigio a nivel de. Ahí está Enrique con de Bilardo. futbolista. Es una alegría enorme. Y acá Bilardo le dice a Para Diego, los empecemos a cantar lo que canta la gente. los que están jugando en Italia. Y mirá, Todo lo que se ha dicho en este mundial con respecto a cómo nos trataron, a cómo silbaron nuestro himno. ¿Vos crees que esto termina acá y que ustedes van a volver y van a poder desarrollar la actividad de forma absolutamente normal, con tranquilidad? el Diego le dice a No, los creo. compañeros. Seguramente van a suceder algunas cosas. No creo que en este momento, después de ganarle al favorito del mundial, que era Italia,
el hecho de jugar con los locales. Seguramente Habla Canigia. No creo que sea que nos Y ahí, aplaudan. escuchá, mirá. Algunos insultos vamos a recibir de parte de los italianos. Argentina le había ganado a Italia en las semifinales. Gracias, Canigia. Gracias. Tremendo. Mirá la cantidad de gente que había en la plaza. Tremendo. Mirá. Esto podría haber pasado en Argentina si se hubiesen gestionado bien las cosas. Sí, en el 22 y en el 26. ¿Sabes que ayer justo me quedé viendo videos de Diego? Qué hermoso. ¿Querés ver más videos de Sí, Diego? ¿tenés? Porque después de esto, Diego y Goico, las figuras de Argentina en el Mundial 90, junto a Cani, se fueron a... ¿A dónde ibas, Cacu? Vos que sos un viejardo como yo. ¿A dónde ibas cuando volvías al país envuelto en gloria? Y mínimo a la tele. ¿Y a dónde ibas a la tele? A lo de Mirta. O a lo de Susana. Susana. O a lo de Susana. Claro. Diego, Cani, Dalma, Yanina, la Claudia y la familia de Goico y Goico, ¿Todos a lo de Susana? todos a lo de Susana. No, mirá. qué hermoso. Ay, mirá las nenas, me muero. La facha de Diego. No, la verdad que los lucazos Fíjate de que Diego. Diego y Claudia están con los mismos colores ¿En un vestidos. lugar porque querías darme la primicia a mí? Ponele el aire que se muere, sácate el saco, la yaca. Pórtala bien la yaca. Qué linda Susana también que estaba. Un poco se quería matar al Diego, ¿eh? Y porque uno quiere salir campeón, está bien. Diego estaba dolido, Son pero muy competitivos. Yo quería ir a la cancha, quería ir a Italia con esta bandera. No, chicos. Susana, ¿cómo vas a ir a Italia con esa bandera que dice subcampeón? Si pierde y me dicen que soy mufa, no, yo me quedo acá. Pero, de verdad, ¿te gusta, Janina? Mira. Chicos, les deseo lo mejor para su vida. Esto es lo que te había prometido. ¡Ay, la camiseta! ¿Tendrá Susana esa camiseta todavía? Me ¡Ay, qué muero. placer que la mía está! Esa es original, ¿eh? En esa época no había, mirá. Dale, andale, No, ¡ay, cómo me gusta! Me la voy a... No puedo poner el rodete, ponérmelo. No. Pero cómo me gusta. Me la voy a llevar a las leñas y... Bueno, gracias, Reyes, por estar con nosotros. Tan Susana esto, ¿no, Cacu? ¿Sabes qué? Me acordé que el otro día hablábamos de quién era el que sacaba suspiros para hablar en épocas de los 90, el que levantaba los suspiros. Y que ahora es Licha, aparentemente, según una breve encuesta por acá. Sí. Se ríe, Valen. Pero el Goico era el del momento. Obvio, Goico volvió del Mundial 90, chicas. Era el por quien Y suspiraba. empezó a hacer publicidades de slips. Claro. Y aparecía en la vía pública en fotos inmensas sobre la avenida, en cuero y con un slip, acostado así cual Adonis. Y traté de recordar los sex symbols del mundial, de los mundiales, porque siempre pasa eso. Sí. Siempre está esa nota, cuando no hay más nota hay que inventar algo. Sí. ¿Cómo se llama? El que le tiraba el agua a Sabela, se me fue el nombre. Pocho Lavezzi, Lavezzi. era el de ese 2014. mundial. Sí, total. Pero estoy tratando de recordar de otros mundiales quiénes eran el favorito de los suspiros. Y Batistuta. ¿Higuaín no fue en un momento? Puede ser, que Un te joven salen las Higuaín. plumas gallina, ¿eh? Sí, la ¿Cómo verdad. te salen las plumas gallina? Batistuta, puede ser, Batistuta, Sorín, Crespo. Crespo, sí, en la de Pasarela Redondo, en el 94. La gente está sexualizando a Goico en el chat. Claro, Y pero sí. hace Pero 36 años que Pero lo buscate Claro, una quiero foto de decir, Goico en lo slip están y la ponemos. sexualizando a Goico ahora, no solamente en el También. pasado. Está impecable, Goico. Está impecable. Sí. Y te digo, no sé si lo vieron alguna vez en persona, pero. Alguien Sí. dice que te Robbie afloja, está mandando fotos desde un after. Bueno, perfecto. Nada que Sí, ver. ya nos está hostigando por el WhatsApp, quiero decirlo. ¿Qué Que todavía no le pude responder, pero. Ah, bueno, míralo. Uy, en la época en la enojó? que los varones no se depilaban Ah, el no. pecho. Ahí está, mirá. Mirá ese Goico recién Me vuelto refiero a los modelos, ¿no? del Mundial 90. ¿Hace cuánto no ves un modelo con pelos en el pecho? No existe No más. existe eso. más. No existe más. No existe más. Además, Goico es. Esta época es la primera. Es la época donde los jugadores empiezan a tener este tipo de cuerpo, ¿viste? Más laburado específicamente. Antes los futbolistas tenían un buen cuerpo, pero no a este nivel. Y vos sabés que yo me rateaba de la escuela para ir a ver a Goico entrenar a Racing. No, me muero de En ternura. el 90 y en el 91. Me muero de ternura. Sí, me Qué rateaba lindo, y nos colábamos también en la cancha de Racing y nos poníamos atrás de Goico y hablábamos con Goico y estábamos fascinados. Total. Te iba a decir que yo estaba ayer que vi un compilado muy largo y un video de Davo me vi también sobre Maradona. Mi sensación es que no sé si es que estaban acelerados los videos, que puede ser, También. pero una velocidad en el juego, quiero decir. ¿De Maradona?
De Maradona de todo en general, sentía como que se corría más. Pero no sé, no siento que, porque hoy en día además hay jugadores que son muy, muy rápidos. No, Por ahí ahora estaba acelerado se el corre video. más y se corre más rápido, pero sí es cierto que Maradona jugaba en esa época a la velocidad que se juega ahora. Claro. O sea, que buen estaba punto. adelantado en el tiempo. Maradona Sobre vino todo del futuro. Maradona, porque aparte esa habilidad que tenía para sacar 5 pibes de No, encima, no, ¿viste? Diego- Y iba para adelante y nadie lo podía parar. Diego vino del futuro, boludo. Un No, dato no. que daba Dago en ese video que vi, que les recomiendo mucho, era que fue, no me acuerdo si fue, sí creo que en el Mundial del 86 fue el jugador con más, al que más faltas le hicieron. Sí. Creo que es el jugador que más faltas le hicieron en la historia Sí. de todos los mundiales. Wow. Sí, no, lo que le pegaron a Maradona. En fin, son los últimos Perdón, chicos. son los últimos respiros de Paraíso Mundial. Esto ya se está terminando. Y después serán los lunes que hablaremos de fútbol con Chiquito, que somos los dos futboleros. Bueno, loco, jódanse. Sí. Si no, vayan a. Estás acostumbrada Fede. a ver a Boca, me dice, sí, la verdad que tenés razón. Claro, claro. Tenés razón. Les voy a cagar la vida porque después de 2 videos hermosos de Diego Armando No, Maradona ¿y ahora qué miércoles y la trae? generación del 90, ahora les voy a poner a Eduardo Feynman. No, ¿por qué? Jódanse. Guay. ¿Se acuerdan que ayer en el escroleo pusimos a Feynman diciendo que el FBI estaba por entrar al vestuario y que eso había sido el problema de la arenga a partir de la cual se armaron un montón de teorías conspirativas totalmente estúpidas sobre por qué Argentina perdió con España, que simplemente fue mejor? Bueno, ahora Feynman, ustedes lo recuerdan que ayer lo pasamos, claramente. Sí, lo vimos todos. Lo vimos todos. Bueno, ahora Feynman dice que no dijo lo que dijo, mirá. No lo puedo creer, ¿no? Es indignado, Ayer se cuando indigna yo te encima. contaba, por ejemplo, lo que el padre de uno de los jugadores comentó. Ya me lo hicieron como propio. Feynman dijo que el FBI iba a buscar a Si lo Tapia. dijiste vos, amigo. Yo no dije eso. ¿Qué? Te no, respondo. no, el nivel Esa de no es. gaslighting. No. Yo no dije eso. Yo ni siquiera lo creo. Pero bueno, ¿Quieren ver lo que dijo ayer? Para que. Dale. Ponelo. ¿qué fue lo que también molestó a los jugadores? Había todo un rum que se hizo trascender a través de las redes. Esto es hermoso. Qué grande, Edu. Cuando ya- Que el FBI estaba en el estadio para detener a Chiquitapia. Y eso se comentó dentro del vestuario. Y que iba a haber un revuelo brutal porque el FBI iba a entrar al vestuario. Poné de vuelta el video. Con lo que yo te conté, ahora creo que No, es insólito. hay otro sentido, me parece. Ponelo, Sí. ponelo de vuelta. Ponelo de vuelta. Ponemos de vuelta. Ponelo de vuelta. No, es increíble. No lo puedo creer, ¿no? No lo puedo Ayer creer. cuando yo te contaba, por ejemplo, Puedo estar lo todo el que día un así, poniendo padre- uno y el otro. lo que el padre de uno de los jugadores comentó. Ya me lo hicieron como propio. Feynman dijo que el Pero FBI si te iba a escuchamos buscar a Tapia. todos. Lo Pero acabamos yo de no poner, dije Edu. eso. Vivís en la tiranía esa del no clip. es. ¿Qué estás haciendo? Yo no dije eso. Yo No, bueno. Suplica, ¿viste? Yo no dije. ni siquiera lo eso. creo. Ni siquiera lo creo. Pero bueno, Esta locura. Igual hay algo que me genera admiración, de poder desdecirse con la misma elegancia con la que habla. La verdad, es un Un día excelente te dice- actor. Es un excelente ¿No? Denle actor y presentador de Martín noticias. Fierro. La que vos quieras. Un día te dice A, otro día te dice B, y te digo yo, yo, Eu. ¿Qué puedo saber, Eu, de esta situación? Estaría bueno que su programa se llame Noticias a la Carta. Claro. Entonces él va creando según lo que cada uno quiera ver. Claro, acá No Rosa sé de ni Villadalina de qué pide estamos que yo hablando. diga que el FBI va a detener a Claro, la chiquita. claro. Y ¿Puedo vos lo haces. meterme en tu escroleo? Sí, por supuesto. Porque un honor. esto me hizo acordar a una psicopatía máxima que hicieron los compañeros de Carajo Stream. Que no sé si lo podemos ponchar, Fer, perdón, le estoy cagando la vida a todos. La verdad, soy una hija de mil puta. Pero, mira, acá está. Publicaron un hilo, que además Milei retuiteó, diciendo: campaña entre Argentina en redes. De granjas de bots a posteos de celebridades, así opera la ingeniería de propaganda en redes sociales para instalar una narrativa de odio, manipular la percepción masiva y desmoralizar el país. O sea, lo que hacen ellos. Lo que hacen eso Es todo un, el tiempo. es un manual de lo que hacen. Pero es una locura porque, fíjate, o sea, no lo vamos a leer. La campaña, vos le cambiás, perdóname, ahí le Sí. cambiás la campaña de odio anti-Argentina por la campaña de odio anti-Cuca y es exactamente igual. Es increíble porque logran todo el tiempo desandar
los caminos que construyen con sus acciones constantemente, ¿no? Es espectacular esto. Es una maravilla y así te das cuenta que nos quieren enloquecer. ¿Vos querés saber cómo trabaja la extrema derecha hostigando y generando odio? Lee este hilo de carajo que ellos mismos te lo explican. Absolutamente. Bueno, Cambiando nada, el sentido de me las hizo cosas, que acordar. también lo que hacen, ¿no? Sí. Muchas veces. Buenísimo, buenísimo, chiquito. Me gusta esta combineta de escroleos, ¿eh? ¿Viste? Pero no puede faltar el video de la tía. No, claro. Porque A todos ver. los días mi algoritmo me regala más de un video de la tía. Paulita, ¿vos sabías que hay un perro que ama las pelucas? No. ¿Que pero- ama ponerse pelucas? ¿Está chequeado esto? Está ultra chequeado, mírenlo. Creo A que ver, es de espero que Vamos a hacer un pero- cáliz con peluca y sin peluca del cao, a ver cómo actúa con las dos, porque sin la peluca le dice uno, ¡ay, qué bonito está! Ay, qué malo. ¡Ay, qué bonito está! Pero con la peluca no. Vamos a ver, ¿ok? ¿Le calamos? Le calamos. Bueno, ahora le toco esa peluca al cao. Qué bonito te miras, apacito. Vamos a ver si tiene poder la peluca. Qué bonito te miras, apá. Apá se llama Ay, encima. qué hermoso está mi cabechonchito. ¿Por qué llegó a ponerle una peluca a un perro? Qué también? belleza de cabrón. Mira nomás, little buddy. Tiene poder la peluca, parientes. Órale, o sea que cuando yo quiera que no reniegues. Hazte un pelo aquí. ¿Me vas a poner una peluca? Ay, Se caga de risa. Ay, es increíble. pinche madre. Ay, qué hermoso está mi cabechoncito. Mira, nada. El perro está diciendo- Encontramos la solución para la renegazón. A ver, vamos a quitárselo. A ver. Ya, sin peluca. Sin peluca. Así en vivo, para que vea que. Ay, qué bonito está. Ay, una vez, hijo de. Hasta parece que el perro se ríe al final. Es, Con clona sin clona, dice en el chat. Por favor. No, bueno, solo Dios que sea mío. recetado por un psiquiatra. Sí, si es recetado, dale para Sí, acá. hagan cualquier cosa, estaba feliz, mira. esta altura. Me gustó este Justamente video. vos decías clona, mira, parece que está ensayado y todo. Les juro que no está ensayado. No le mientas a la gente. Esto no está ensayado. Nunca te filmes un video, nunca hagas un blog, un TikTok, nada, si estás medicada, porque te puede pasar lo que le pasó a esta chica. Siento que estoy peor. Tipo, la medicación para mí me está yendo peor. O sea, no entiendo. Esto, estoy así. Tipo... Ay. Le atropelló una puerta. ¿Arrancamos con este programa? ¿No? Sí, dale, Segunda que parte. cualquier De hora. nuevo, lo podemos ver de nuevo. Sí. Por favor. Paulita, yo sé que vas a estar todo el día mirando. Siento que estoy peor. Tipo, la medicación para mí me está yendo peor. O sea, no entiendo. Esto, estoy así. Tipo... Paulita se descostilla de la risa, quiero que sepan. Qué crack. Yo creo que está bien porque después lo publicó ella misma, así que no se Sí, preocupen. es de ella, está publicado por ella. Total. Bienvenidos a Paraíso Artificial, chiques. Tenemos, no sé si Paulita va a poder operar esto. El sueño de la casa ajena, me acaba de decir Kaku en su clásico tono. Y tiene razón, para eso, para hablar del sueño de la casa ajena, es decir, de alquileres y de todos los quilombos que hay alrededor de eso, lo invitamos a quién, si no, Gervasio Muñoz, un referente de este tema. Bienvenido, Gervasio, querido. Gracias. Decía que hacía mucho no nos veíamos Sí, hacía un montón. en vivo. Sí. Pero bueno, siempre estamos atentos a la info que manejás, a la info que traes y también a un poco la línea que bajás en relación a esto, porque es una problemática que recién fuera del aire les cuento para abrir la charla que estábamos teniendo fuera del aire y compartirla con Chiquito también y con nuestra audiencia. Gervasio me decía que en la Ciudad de Buenos Aires el 40% de la gente alquila. Ujú. O sea, casi la mitad, 4 de cada 10. Vive en viviendas, accede a la vivienda en alquiler. Es un dato que hace 20 años... Era el ¿cuánto 20%. Era el 20%. Hace O sea que 25 años era el 20%. En 20 años o en 2 décadas, en 2 generaciones, se duplicó la cantidad de gente Que alquila. que alquila en la Ciudad de Buenos Aires, donde la población no creció. No además. crece. 3.100.000 habitantes desde 1947. Y además baja la tasa de propietarios año a año. ¿Estamos en cuánto ahora? ¿A ¿Sabés? nivel nacional o ciudad? Bueno, ¿tenés los dos datos en la cabeza? A nivel nacional, el 50% cuando Argentina estuvo
En un 80%. ¿Hace cuánto? Y hasta la dictadura. O sea que hasta el desastre de la dictadura, el primer de los desastres neoliberales, sí, ahí hay 8 de cada 10 personas eran propietarias. Sí, por las familias. Sí, sobre todo por las políticas que había tenido el primer peronismo, claro, de fuerte intervención sobre el negocio de la vivienda. Me refiero a congelamiento del precio del alquiler. No existía esto de que entrabas a una vivienda, firmabas un contrato por 2 años y a los 2 años te tenías que ir. Eran contratos para siempre. Para siempre, claro. Para siempre, como hizo hace meses Inglaterra o tantos otros países. Te vas si querés. Te vas si querés, o te vas porque el dueño tiene alguna necesidad fundamental, como por ejemplo vivir él en la vivienda porque claro, no tiene otro lugar donde vivir. Sin embargo, te dan años hasta que eso sucede, o porque quiera vender la vivienda, pero te dan años hasta que eso suceda. ¿Años te dan? Sí, 4 años en Inglaterra. Mirá. Y en Alemania. Che, necesito la casa, ¿no? Bueno, dale, en 4 años te la entrego. Eso hizo más o menos, con excepción de los plazos, pero eso decís que hizo el primer peronismo, eso consolidó un 80% de gente propietaria. Dio vuelta el país, básicamente. Y que con la dictadura... O sea, cada dato que vos escuchás de política social y económica, te das cuenta que todo empezó con la dictadura y que encima después las cosas se van repitiendo. Y además que son muy difíciles de revertir, como la dolarización de la vivienda, que se ha naturalizado completamente, que en Argentina hay que pagar las viviendas en dólares y que cotizan en dólares, se evalúan en dólares, el suelo también, y no es una discusión que se dé. Y creo que es la discusión para solucionar el problema de la vivienda. Mientras que esté dolarizado no se va a resolver. Entonces, el peronismo lo que hace, o Perón lo que hace, es congelar el precio de los alquileres en el 43, crear la Cámara de Alquileres, prohibir la vivienda vacía por más de un mes. Eso que nosotros miramos a Europa tanto, ¿no? Y decimos, che, mirá lo que están haciendo allá. Acá sucedió en el 43. O sea, tenés la vivienda vacía más de un mes, estás obligado a alquilarla, porque si no te rompen el culo. Ah, se la queda al Estado directamente. Sí, sí. Sí. No una multa cosas que te muy genera. impensadas a la realidad de hoy, ¿no? En Latinoamérica y en Argentina sí, pero en Europa sucede, en varios países sucede. ¿Por qué sucede? Ya te dejo, José, Sí, perdón. sí, No quería perder el hilo de esto, lo último, por si querés cambiar de tema, pero ¿por qué puede suceder en Europa y no sucede acá? Porque, bueno, por esto que hablábamos, la dictadura ha sido... Está bien, pero eso lo hizo la dictadura, pasaron 50 años. ¿Por qué hoy nadie puede hablar de eso? Sí, pero no me refería a cuestiones de política de vivienda sobre la dictadura. La dictadura tuvo sobre todo una victoria cultural. Claro. Alrededor de algunos temas. Sobre la vivienda ni hablar. Sobre la propiedad privada, ¿no? Claro. Sobre la propiedad privada ni hablar. Ni hablar. Ha logrado que cuando se sale de la dictadura... ni siquiera el peronismo institucional, el peronismo que ocupa cargos después de la dictadura, que no es el peronismo predictadura, por supuesto, ni siquiera ese peronismo quiere hablar de lo que había hecho Perón con la vivienda. Una negación total. Exacto. Y entonces hoy es muy difícil hablar de ese tema y genera sobre todo muchas contradicciones dentro de nuestro espacio. La derecha lo tiene súper claro, siempre lo tuvo claro, el lugar que ocupa. Listo. En nuestro sector político, ideológico, ha calado muy hondo la idea de que la vivienda se resuelve en términos individuales. Cada uno meritocráticamente. se fija, o algún crédito más o menos piola para una época más o menos piola de tu salario y después arreglate como puedas, ¿no? Que además pensaba, ¿no? Qué paradójico es que ni el peronismo puede hacer carne una rediscusión sobre el rol de la vivienda y el acceso al techo, cuando resolvería algunos de los problemas que le han traído frustraciones pensando en el gobierno de Alberto Fernández, pero creo que también podemos pensar en si es que el peronismo vuelve a gobernar Argentina, van a ser problemas del futuro, que es el problema del poder adquisitivo, ¿no? O sea, este gobierno pulverizó el salario y en parte, si la gente no se dedicara a pagar el alquiler, ¿en qué promedio ahora está el porcentaje que se dedica
al pago de alquiler. Y depende de los sectores, obviamente, ¿no? Porque además ya no tenemos una sola clase trabajadora. No, claro. Cierto. Entonces es muy difícil que yo Claro. te diga tanto. Lo que te puedo decir... Entre. Sí, lo que te puedo decir es que hay una porción mayoritaria Ujú. que destina el 40% del salario en alquiler y hay otra porción en donde están los que no tienen salario registrado, Claro. las nuevas modalidades de laburo, en donde quizás todo un ingreso se destina al alquiler y con el otro se sobrevive, ¿no? Ese es un modelo que empieza a instaurarse en casi todo el país, en donde el mercado sabe qué precios fijar para quedarse con la mayor porción de salario, ¿no? Porque además no hay una resistencia, ¿no? Ante, quiero decir, no hay, más allá de inquilinos agrupados, que por suerte ha crecido bastante en estos años, no es que hay una resistencia mayoritaria o la voluntad de decir organicémonos para que dejen de obligarnos a dedicar, poner el 40% de los ingresos al salario. No, obvio. La tarea política que hacemos es bastante desoladora. Todas las organizaciones inquilinas del país. Y charlábamos con él recién fuera del aire que es una reivindicación que te hace confrontar, discutir con todos los sectores. Los propios y los ajenos. Sí. Entonces, ¿Qué te dicen los propios? Porque los ajenos me los imagino. Pero... ¿Los propios? Sí. Lo mismo que los otros. ¿Qué era? ¿Te dicen qué era alquilar? ¿Alquiler? ¿Qué era eso? Yo soy rentista, te dicen. ¿Alquiqué? No, te dicen lo mismo, es que Claro. en realidad no Sí, obvio. no hay mucho debate. Nosotros ahora estamos discutiendo algunas cosas con el bloque del peronismo en Nación, de diputados, y algunos argumentos son los mismos que la derecha, oferta y demanda, que entre inquilino y dueños negocien, que no se puede intervenir sobre los precios, que es una locura eso. Bueno, pero el que tiene 2 departamentos en alquiler, hay Los que mitos. pensar en eso, ¿no? Claro. Que en realidad son ellos, ¿no? O sus amigos, o sus compañeros, su asesor, etcétera. Bueno, entonces un poco la disputa pasa por ahí, por intentar profundizar las contradicciones hacia adentro de nuestro movimiento. Es re loco porque si el 40% de, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires alquila, mínimamente de ese 40 debe haber 8 de cada 10 de ese 40% lo sufren, no solamente que alquilan, sino que sufren el alquiler. Sí. Entonces es re loco pensar que no tenés toda una gran porción ahí para representar, escuchar y ofrecerle soluciones desde la política. Y bueno, yo te escucho a vos y digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, o yo estoy diciendo una pavada o no la ven realmente. Y te lo hablo en términos netamente materialistas en el sentido electoral, digo, ni siquiera, o sea, por conveniencia, ni siquiera por conveniencia, ¿lo ven? Bueno, también creo que bueno, tal vez hay otras conveniencias que pesan un poco más. eso seguro. Claro. Eso seguro, pero yo creo que después en los tiempos electorales son bastante pragmáticos, ¿no? Claro. El tema es que me parece que el gran error es que en vez de conducir a un sector, darle la discusión, plantear entonces cuál es la mirada del peronismo sobre la vivienda, lo que hacen es obturar esa discusión. Entonces Claro. vos decís, 40% de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, 25% a nivel nacional, en Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata. En esas ciudades, 25. No, 25 a nivel nacional promedio. Ok. Pero en las grandes ciudades más. 30%, 33%, Más cerca de 40% en Buenos Cava, ¿no? Crisis de vivienda en Neuquén Capital, crisis de vivienda en Rosario, crisis de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, en Jujuy, en Corrientes, en Córdoba. Yo eso lo conozco, lo sé que hay una crisis enorme, ¿sí? ¿Qué hacen? Lo que intentan es obturar el conflicto, en vez de, como sucedió en España hace un tiempito, en donde los sindicatos de inquilinos, de inquilinas, fueron apoyados por los movimientos políticos y los sindicales, y entonces dieron insumos
para que esa discusión sea más conducente, sea mayoritaria, haya más calle. Entonces el contrapeso entre el mercado inmobiliario, el sentido común y lo que plantean las organizaciones inclinas empieza a tener una disputa mucho más fuerte. Acá lo que se hace es todo lo contrario. Acá, y yo creo que por eso también gana Milei. Claro. Y es porque han decidido que la política, la discusión política se empiece y termine en una mesa de 5. Claro. Y yo lo que creo es que en realidad lo que hay que hacer es avivar los conflictos, conducirlos, por supuesto, ¿no? Pero avivarlos, tratar de que sean mucho más dinámicos, que sea de mayorías, porque además estamos hablando de la vivienda, no es que estamos hablando de, no sé, una cosita de Una nicho. porquería. Estamos De hablando, porro. Marihuana legal. Estamos hablando de un tema central para la sociedad. No, y que además termina ordenando el mundo del trabajo, el mundo del ocio, el mundo de la salud mental, porque es lo que estamos diciendo, más en este contexto de caída del salario. Yo pensaba la otra vez que nos vimos nosotros fue en el contexto de la previa a la sesión del Senado por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Sí. Bien que dicho, tiene, muy bien dicho, sin una traba, espectacular. ¿viste? Estoy practicando. Tiene un artículo específico que se dedica a hablar de los alquileres, pero además conceptualmente me parece que resume un poco el espíritu de época, ¿no? No sé si vos coincidís con esa lectura. Y yo no podía evitar relacionarlo con otra declaración que hizo Milei, que para mí fue tan contundente y pasó tan por abajo de la espuma, que él dijo que lograron hacer cosas que ni los militares lograron. Sí, totalmente. Ahí Digo, tenés. ¿qué espíritu decís que encarna esa ley? ¿Cómo lo podemos vincular con esto que estamos hablando? Durante el gobierno de Videla había una publicidad que empezó a plantear el fin de la regulación de los precios de los alquileres. Se hacía una publicidad en donde se planteaba que sin el peso del Estado, sin la regulación del Estado sobre los alquileres, las familias inquilinas iban a poder elegir con libertad dónde vivir y cuánto pagar. ¿Sí? Es, permítame dudar. Es literal, ¿no? Idéntico a lo que te dicen ahora, ¿no? Claro. Incluso Videla plantea el gobierno de la defensa de la familia y la propiedad privada. El primer año de Milei fue declarado el año de la defensa de la propiedad privada. ¿Sí? Sí. Yo creo que en materia de vivienda no hicieron más que la dictadura. En materia de vivienda no, en materia de salud, de trabajo yo creo que sí, pero en materia de vivienda la dictadura hizo exactamente lo mismo, desreguló completamente el mercado del alquiler como ahora, como el decreto 70, pero lleva la cucarda de haber dolarizado toda la vivienda en Argentina, ¿no? Y eso es el gran talón de Aquiles de la vivienda como un derecho. ¿Se puede revertir eso? Sí, se puede revertir. Sí, cualquier cosa se puede revertir. Me gusta tu espíritu. Hace 5 minutos creo que le pregunté lo mismo y me dijiste que no. Que no, que que no, se podía revertir. Sí. No, yo creo que se puede revertir con voluntad política. Claro. Pero eso no existe hoy. La voluntad política no existe para meterse con esos temas, pero sí se puede especificar. Se puede recuperar el banco hipotecario. O sea, vos podés obligar a los propietarios y a las inmobiliarias a hacer la transacción en pesos si quisieras, ¿o no? Sí, obvio. Como, no sé, en Uruguay está bancarizado. Pero el punto de la valorización no tiene que ver con en qué se hace la moneda, que igual es importante, sino en la valorización que tiene la propiedad. Sí, no, pero uno no es simbólico. No es que la vivienda está publicada en dólares o se evalúa en dólares nada más. No. Te doy un ejemplo súper concreto, el crédito hipotecario. Cuando vos sacás un crédito hipotecario, decís, che, esta vivienda está a $70.000, que son tantos pesos, el banco te da los pesos y te habilita una caja al lado para que vos con esos pesos los cambies a dólares y les entregues los dólares al dueño de la vivienda. Exacto. Así funciona. ¿Sí? No, además... Así es el banco el que lo hace. Así funciona incluso cuando hay cepo al dólar. Y dicen, che, no tenemos dólares, qué locura. No los producimos nosotros. Todos fingimos demencia, nadie sabe dónde salen los dólares. Para la vivienda, que salgan los dólares. Y además que hay siempre, o el 95% de los casos, lo vimos ahora todos con Adorni, un porcentaje de lo que se
paga o se cotiza esa vivienda en negro. Y ese porcentaje en negro, ¿vos creés que alguien te va a aceptar los pesos? Pero además todo está hecho para que el negocio de la vivienda sea el mejor lugar donde destinar guita que no puedes explicar de dónde viene. Bueno, por eso no puede ser, claro. Está hecho para eso. No puedes explicar por qué Rosario tiene casi 40% de gente en alquiler y vas al norte de la ciudad y son todos edificios vacíos. Acá también pasa igual, ¿eh? Sí, acá también pasa. Sí, acá pasa más desapercibido porque... Y después existen los que están redondo de la vida. Sí, las Torres Blancas de Rosario, que son de narcotráfico, se sabe, se comenta todo, Claro. y no pasa nada. Puerto Madero, pero incluso los alquileres, en donde, para que ustedes vean lo conflictivo que es, cuando fue la pandemia, estaba Alberto de presidente, Sí. no sé si se acuerdan de él. Empieza el confinamiento y nosotros empezamos a plantear que tenía que haber un decreto que extendiese todos los contratos para que no tengamos que salir a buscar vivienda en medio de un confinamiento, etcétera, o que nos finalicen el contrato y que además se permita el congelamiento del precio del alquiler, que no aumente porque la gente estaba sin laburo, no podía laburar, etcétera. Y además tuvimos que pedir que por decreto sea obligatoria la transferencia bancaria para el pago del alquiler. No, es insólito. Sí, que por suerte, porque yo pagué en calle hasta la pandemia. ¿Cuánta gente se quedaba sometida? Yo me acuerdo que eran conversaciones en Twitter donde yo siempre planteé, bueno, no lo voy a decir acá porque te agarran para el recorte, porque siempre lo digo medio en joda, medio en serio, pero tiene que ver con cuestiones ígneas y las inmobiliarias. ¿Cuánta gente decía, loco, a mí la inmobiliaria me obliga a ir a pagar a la inmobiliaria en efectivo y no me dan un puto ticket o un puto recibo? Y eso pasó hasta hace muy poco. Sí, hay gente de acá que les pasa. Sí, sigue pasando. Sigue pasando. En pandemia, las inmobiliarias le decían, tirame el sobre con la plata por abajo de la puerta. Claro, ¿te acordás? Sí, entonces lo que digo es, en Argentina, desde Videla en adelante, el Estado configuró un negocio de la vivienda que pueda transcurrir a espaldas de todo control. Y por eso la vivienda es lo que es en Argentina. Entonces, por ejemplo, no sabemos quiénes son los dueños de las viviendas. No se saben. Claro. ¿Quiénes son los que tienen? Ritondo saltó por una investigación. Obvio. ¿No? Y porque es diputado, ¿no? Y porque tiene una constructora declarada. Entonces, y porque da clases de meritocracia también. Sí. Claro. Y de ficha limpia, etcétera. Pero la realidad es que el mito del el pobre jubiladito con un departamentito en alquiler se sostiene solo porque no podemos decir, acá están, estos son los dueños de las ciudades, los que tienen 500, 700, 1000 departamentos. Que algunos nombres tenemos, obviamente, ¿no? Pero no podemos hacer política pública porque se ha decidido que eso no se sepa, ¿no? Por ejemplo, nosotros propusimos en la legislatura porteña que se registren todos los contratos de alquiler en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Mínimo. Mínimo. Que cuando firmas un contrato de alquiler se selle. Haya un registro de... Entonces se sabe quién alquila, quién es inquilino, quién es propietario y cuánto se paga. Más allá de... Que se respete lo que se firma. Que tengan esa vivienda declarada o no. Sí. Que la relación comercial del alquiler... esté estandarizada. Esté controlada por el Estado. Claro. ¿No? Que se sepa. Bueno, no hay nadie que quiera presentar un proyecto de registro de contratos de alquiler. ¿Por qué, che? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Escuchame una cosa, estamos con Gervasio Muñoz, un referente de inquilinos agrupados desde hace un montón. Hay 1000 temas para hablar. Quisiera que si hay tiempo me explique qué es esto del desalojo económico, pero también quisiera escuchar a nuestra audiencia. Muy bien. No tenemos mucho tiempo, así que yo creo que 2 o 3 preguntas van a entrar al 40660000. Háganlas breves y puntuales, así entran más, si tienen ganas. Mientras Gervasio me explica esto de qué es el desalojo económico, 40660000. Esto es este desalojo económico. Explícame, además de qué se trata, dónde se da todo el país, se da en la ciudad. Hay una idea de que el desalojo solo existe cuando la justicia te manda una cédula, te manda la policía y te echa. Claro, porque ponele, dejaste de pagar el alquiler. Sí. ¿No? O te quedaste un claro, año uno sin entiende pagar. por desalojo eso.
Eso, exacto. Es un desalojo judicial. Claro, ¿no? tiene que haber una intervención mediante la justicia. Lo que nosotros planteamos es que en realidad el sistema por el cual está pensado el alquiler de vivienda ya incorpora un desalojo económico permanente. ¿Qué es? Que no está regulado el precio del alquiler, por lo tanto, firmaste un contrato de 1 año, de 2 años, en donde estás pagando 600.000 pesos, ¿no? Y el dueño se levanta un día y dice, che, yo no quiero alquilarle más a esta persona. Le voy a decir que le cobro 1,5 palos. Che, mira, te voy a aumentar 1 palo a 1,5 palos. Mira, no lo puedo pagar. Bueno, tú tenés que ir. Ahí así andamos, ¿no? Esa es una forma, ¿eh? Así andamos, mudándonos cada 2 años, ¿no? Claro, O sea, y entonces uno dice, che, andamos mudándonos cada 2 años, cada 1 año, y es verdad. En realidad lo que nos está sucediendo es que nos desalojan cada 1 año, cada 2 años, ¿no? Somos, es como desplazados, ¿viste los desplazados de los países? Sos desplazado en estado permanente, digamos. En estado permanente, y eso se ha naturalizado, Claro. ¿no? Entonces nosotros planteamos que tiene que haber contratos largos, etcétera, y es una locura, obviamente. Entonces, la otra versión del desalojo económico es los aumentos ya pactados dentro del contrato. Che, te va a aumentar cada 3 meses por inflación o para lo que sea, y a los 6 meses, 9 meses, 1 año, ya no lo podés pagar y te tenés que ir. Y ese te tenés que ir se asume como una responsabilidad personal, individual, cuando en realidad no estás mudándote o teniéndote que irte. Te están diciendo a la calle. Las condiciones que fijamos son para desalojarte y es aumentos muy violentos que si no podés pagar, te vas, ¿no? Y si te querés quedar, porque te parece injusto, porque crees todavía que tenés derecho a tener un lugar donde vivir, etcétera, ahí aparece el desalojo judicial. Y nosotros lo que medimos entonces es si tuvieron que irse de la vivienda por no poder soportar los aumentos, por no poder pagar el alquiler, y entonces eso lo medimos cada 3 meses. En los últimos 3 meses, 1 de cada 4 nos dijeron que tuvieron que dejar la vivienda por no poder seguir pagando. Viste que hay un argumento, porque, bueno, existió una ley de alquileres en Argentina que costó bastante aprobar, y después el argumento que se escuchaba, al menos dentro de las filas de la actual oposición, / peronismo, entre otros, era que esa ley no funcionó porque la macro estaba desordenada. Sí. Y que en una economía inestable fijar un precio no te sirve para nada, etcétera, etcétera. No sé si se entiende el argumento, lo habrás escuchado muchas veces. Sí. ¿Qué podemos decirle a esta gente? Porque yo lo que creo es que la vivienda estaba más regulada cuando había una ley. Por más que haya habido una evaluación. Y además sabías que al menos 3 años te quedabas en el mismo Pero lugar. además es lo mismo que hablamos cuando hablamos de los derechos humanos, ¿no? Digo, nombrar las cosas, darle un lugar a los derechos del inquilino, ya cambia algo del orden de la negociación, a la diferencia que hay cuando estás desamparado a la buena de Dios y vos sos un pobre de mierda que se tiene que mudar porque no puede pagar este aumento irrisorio que te acabo de poner. Claro. No sé, yo en un momento me cansé ya de discutir con ellos. Lo hice cuando había que defender la ley, pero a partir de mi ley, yo creo que ni se merecen que les demos la discusión, la verdad. Perfecto. Estoy un poco enojado. Me parece que viven del simulacro. La vivienda es un derecho y después cuando de verdad hay que ponerse y pelearse con los sectores que manejan el negocio, no tienen ganas de eso. No se animan, son parte, etc. Entonces yo te quiero contestar la pregunta, pero a mí me interesa más discutir con los inquilinos. ¿Qué les diríamos a esos inquilinos, a esas inquilinas que también creen? Y yo ahí creo que es más legítimo dar la discusión con un inquilino, una inquilina que dice, che, pero no se encontraba por ningún lado, dolarizaron, a mí el propietario me apretaba de que le pague más y no tenía dónde ir, o los que dicen, yo nunca me enteré. Yo nunca alquilé bajo una ley, para mí siempre fue así, porque la inmobiliaria siempre me dijo que las cosas son así, punto. Los que me decían también, che, yo lo entiendo al propietario, estoy pagando muy poco. Con esos también me parece que hay que discutir. Creo que hay que discutir qué idea hay entonces sobre la vivienda. Y yo creo que lo que hubo fue un golpe de mercado. Yo vi cómo lo organizaron.
que se ponían de acuerdo las inmobiliarias para no publicar avisos. Fue un golpe de mercado instrumentado por las inmobiliarias, por las constructoras y por un sector muy importante de los medios de comunicación que aprovecharon el poco coraje de la dirigencia política para decir que había que sostener esa ley. Claro. ¿No? Yo me acuerdo de funcionarios de Alberto diciendo el problema del alquiler es un problema solo de la ciudad de Buenos Aires. Funcionarios, ministros de vivienda diciendo es imposible hacer cumplir esta ley porque la situación de vivienda es muy diferente en todas las partes del país. Sí, Decime, no me animo. Claro. No me animo, yo vengo de la construcción, no me animo a pelearme con mis amigos. Decímelo, demos la discusión. Entonces, no sé, yo creo que esos errores, esa falta de coraje, esa contradicción entre pertenecer a grupos económicos y dedicarte a la política, es lo que Milei encontró como verdad para mí alrededor del concepto de la casta. Claro. ¿No? Claro, es la verdadera casta en algún punto. Sí, Sturzenegger ni hablar, obviamente. Obvio, el Poder ¿no? Judicial, Comodoro Pi, todos esos están Ni claramente hablar, dentro de la casta. ni hablar. Pero también había... Esos son los jefes. Claro. Esos son los jefes, Sturzenegger. Y después están los que convalidan, ¿no? Y después están los que hacen buena letra, el empleado Claro. del mes, que tiene una constructora, 40 departamentos, se junta con los amigos y todos los amigos se dedican a la construcción y ven el partido de Argentina en Puerto Madero, ¿no? Fumando habanos, yo qué sé. Corralones. Corralones, claro. Te venden los materiales, te construyen el edificio. Y tienen la inmobiliaria. Te venden los departamentos, tienen ¿no? inmobiliaria. Y entonces vos vas a discutirle un proyecto de ley de alquiler y dices, bueno, che, para, que porque, mirá Claro. lo que pasa, y te dan vuelta, decime eso. Bueno, Pero creo aparte que con la que juntan, me encanta porque todos sabemos de quiénes hablamos. Sí. Y es más, y en algunos casos, yo te digo, tengo mucha... o sea, me siento identificado con muchas líneas que bajan o que ejecutan gobernando lo Yo que también. les toca gobernar en otros ámbitos. Sí. Sí. ese es el quilombo Ese es el de quilombo. la vivienda. Claro, ese es el Que quilombo es de la vivienda. transversal. Porque decís, loco, pero si vos estás haciendo una gran gestión donde te toca gobernar, y de hecho la gente te elige por el 50 y pico %, el 60%, y reelegís y qué sé yo, y entonces ¿cuál es la Y crees que la distancia? salud es un derecho universal, y crees que la educación es un derecho universal, y crees que los derechos humanos, y crees que el trabajo. ¿Y por qué con la vivienda no? Que además, bueno, que no quiero decir novedad, Gervasio, pero derecho humano más que la vivienda, no sé, en orden de prioridades. Sí, y es Techo digno. Bastante significativo que se haya acuñado como un eslogan que no avergüence en absoluto el sueño de la casa propia, ¿no? Para nosotros no es un sueño, Claro. debería ser un derecho. No estamos dispuestos a que nos mientan y nos sigan diciendo que todos vamos a ser propietarios en un país en donde cuando se construye además vivienda pública para tenencia como propietario, como los Procrear, de todas formas baja la tasa de propietarios y se sigue concentrando la vivienda. Entonces, bueno, ojalá que ahí podamos aportar a la discusión, ¿no? Le preguntamos ya, chiquito, sobre la ley de inviolabilidad. Sí, le de la preguntamos propiedad privada. recién, Sí, se lo pero no preguntaste vos, sobre el pero- artículo específico Claro. Es que verdad. habilita los desalojos express. Sí, básicamente. Fin. Se termina de acá. Ah. Básicamente viene a modificar algunos artículos del Código Civil que fueron modificados en noviembre del 2001. En noviembre del 2001 se publicitó esa modificación como el desalojo express. En ese momento también estaba Sturzenegger. Se votó en noviembre del 2001 y ahora, 25 años después, van a modificar esos que ellos mismos habían modificado, pero ya para profundizar la aceleración del desalojo, que la justicia pueda desalojar mucho más rápido y sin ningún tipo de garantía para los inquilinos, que no podamos demostrar que sí pagamos, absolutamente nada. O sea, cuando te quieran echar, te van a echar, no Al importa toque. si sos bueno o mal inquilino. O si pagaste, o si pagaste, te atrasaste claro. 3 días, 4, no importa. Eso es lo que están buscando porque saben además que se viene una crisis fuerte de vivienda, ¿no?
¿Cómo que se viene? ¿Ya no estamos ya viviendo nada? Sí, la estamos viviendo, pero nosotros tenemos muchos casos de gente que no paga el alquiler. Claro, se profundiza en la deuda. La deuda y la conflictividad de gente que hoy tiene un lugar donde irse, que empieza a buscar, etcétera, pero que en 6 meses, en un año, la gente va a decir no tengo dónde irme, yo me quedo acá, resisto las patadas. Y sí. ¿Viste? Bueno, esa conflictividad, siempre, lo que está haciendo Jorge Macri con los desalojos. Claro. Sabe la que se viene. Sabe la que se viene. Sabe la que se viene y lo que necesita es garantizar que no se arme quilombo en la ciudad de Buenos Aires con la crisis social que se avecina, ¿no? Claro. Bueno, es eso. Ahora, la consecuencia de que esta ley se apruebe, que quiero saber igual cuál es tu mirada respecto a lo que pasó, porque se votó el jueves pasado, ¿fue? Sí. Efectivamente fue el Senado a sesión, tuvieron que pedir un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, justo el día anterior había sido lo del trapo de Malvinas. Sí. Digo, ¿cuáles son tu perspectiva respecto a si se va a aprobar o no? ¿Y cuál crees que va a ser el efecto inmediato, no? Porque yo me imagino gente en la calle. Creo que las sesiones del Senado estuvieron bastante atravesadas por conflictos internos del gobierno nacional. Primero lo de Adorni, después Bullrich y Villarroel. Y creo que también algo pudimos aportar desde los que venimos hace meses y meses tratando de comunicar algo muy difícil de comunicar, que era el proyecto de inviolabilidad, ¿no? Sí. En donde algunos nos decían, che, no hablen en contra de este proyecto porque van a pensar que están hablando en contra de la propiedad privada, ¿no? Entonces era muy difícil explicarlo, contar todo. Y es más, hasta ahora yo creo que no se contó todo lo que significa. Ahora se está haciendo mucho foco en desalojo, en tierras y en bosque, fuego. Sí. Pero hay 2 capítulos más que son muy importantes también. ¿Cuáles? Y el primero, que es expropiaciones, es que el Estado no vuelva a poder expropiar nunca más absolutamente ningún recurso estratégico para Argentina. Qué locura. El juicio de YPF se gana. Dios mío, y después hay que soportar que digan que son los nacionalistas número 1. Sí. No, bueno, pero aquí a esta altura solo un subnormal puede creer eso. Bueno, amigo, te sorprenderías. El capítulo 1 es eso, es limitar la posibilidad de que el Estado Nacional en algún momento quiera recuperar recursos estratégicos para la Argentina. ¿Y el otro capítulo que decías cuál es? El capítulo 2 es desalojo, el capítulo 3 es la modificación de la ley de tierras, o sea, extranjerizar las tierras, el 4 fuego y el quinto... Ese es el otro que decías que no se habla tanto. Y el quinto, que yo creo que no se habla tanto además porque es bastante difícil que se pueda ejecutar, y es que el gobierno nacional quiere concentrar toda la información sobre los dueños de las viviendas en Argentina. Ahora los registros de la propiedad inmueble son provinciales. El gobierno nacional en el capítulo 5 plantea absorber todos los registros de la propiedad inmueble de la Argentina. Y esto es porque lo que quieren es que privatizarlo, es muchísima información eso. Privatizar la información. Sí. Que los dueños de los datos, sea Peter Thiel, pone el dueño de los datos de los propietarios de Argentina. Exacto. Absorber toda esa información y por otro lado, que sea aún más privada. O sea, que sea mucho más difícil de acceder a quiénes son los dueños. O sea, lejos de hacerlo para garantizar transparencia. ¿Hoy se puede saber quiénes son los dueños? ¿Hoy? Hoy es muy difícil porque si yo quiero saber si yo tengo alguna vivienda, tengo que hacer un pedido de informe de dominio sobre mi persona, poner a Gervasio Muñoz, a ver qué me aparece, y hay que garparlo, y tenés que justificar por qué estás pidiendo ese pedido de informe, etcétera, ¿no? Un montón de escollos. Exacto, cuando en realidad debería ser información que brinde el Estado. Che, mira, hay sociedades anónimas que tienen 400 viviendas, la sociedad anónima está compuesta por esta gente, como hacen el resto de los países, ¿viste? En Argentina el secreto fiscal es una de las grandes trampas para que no podamos discutir la riqueza y estemos todo el tiempo discutiendo qué mal que estamos los inquilinos, el subsidio, la pobreza, el salario, y no estemos discutiendo quiénes son los culpables de todo esto. Ay, qué ganas de dar nombres que me dan a veces. Sí, yo te doy si querés. A ver. De los grandes dueños de viviendas de Argentina. Sí. Bueno, Eduardo Epstein, primero. Y en todo el país. Sí, en todo el país. Y el primero, además, que concentra tierra rural.
dueño de todos los shoppings, y O sea, departamentos, edificios, shoppings y tierras. oficinas y tierras. Y ahora está construyendo la mini Dubai, lo que se llama la mini Dubai, en lo que es la tierra de Casa Amarilla, que era suelo público. En el sur de la ciudad. Sí, 25.000 viviendas de lujo, que van a quedar vacías, por supuesto, con un lago artificial. Acá Parque nomás. Lezama, a 2 cuadras de Parque Lezama. Claro. Qué locura. Y entre la Bombonera y el Parque Lezama. Sí, Increíble. y eso lo hace sobre suelo que era de la ciudad, que Mauricio Macri se le regala. Antes ya Menem le regala el banco hipotecario, Claro. ¿no? El banco que fue insignia del crédito hipotecario Claro, en Argentina. Claro. Después están los Caputo, también con sus constructoras. Está Constantini, el del Malva, que El es creador del como, Nordelta. sí, que es como el gran constructor de countries de la Argentina, y todo lo que eso significa de negocios, que eso sí prefiero no ni nombrarlo, pero Claro. de dónde se financia todo eso. Claro. Igual todos sabemos. Igual todos sabemos. Sí, por eso. Fue nombrado en esta conversación. Sí. Es bastante obvio. Sí. Bueno, así hay varios. Gervasio, querido. Wertheim, el que era el canciller de Milei. Wertheim, claro, el dueño de Los dueños de la DirecTV. Argentina. La familia Wertheim concentra muchísimas viviendas. Es Y una así, locura. y así podríamos seguir. Anoten como en Game of Thrones. Como la chica que va haciendo la Como lista. la esposa de Di María. Como la esposa de Di María. Gervasio, No me lo querido. recuerdo, pero le mando un saludo. Tendríamos que hacer esta tipo ir actualizando Sí, cada 3 3 meses. meses. Como actualizan el alquiler, actualizamos Números nuevos. la data y la lista. O sea, números nuevos de la situación de alquiler y la lista de nombres. La lista de Total. Algún día nos vamos a ir. Esa no se actualiza siempre la misma, ¿viste? Claro. Hace 100 años. Hace 100 años son lo mismo. Hay que organizarse. Yo lo que digo es a los inquilinos e inquilinas que estén escuchando que hay que organizarse, que somos los únicos que podemos dar una discusión sobre la vivienda. Totalmente. Bien. Sí, quizás dejar de pedirle favores a la política y más Sí, bueno, ejercer es la que- presión de la movilización. Siempre, los mejores Sí, sí, resultados obvio. vienen de la organización de abajo para arriba y después la política no le queda otra que seguir. Esperemos. Es así, es así. Gracias, querido. Un placer, un placer como Ustedes. siempre. Gracias. Gervasio Sí. Muñoz, en Paraíso Artificial. Paraíso Artificial. De 14 a 16 por Futurock. Paula. Paula. No se escucha, tarda mucho en ponerte esos auriculares, boludo. Es un montón de tiempo de radio. No. Bueno, ya no somos. Chicos, Paula nos mandó al aire mientras ¿Se escuchó Fede y yo o no? estábamos No se escuchó nada, nada. En off. nada. Escúchame, no se escuchó haceme nada. una seña, puteame, pero avísame. Golpeale el ¿entendés? vidrio, boluda. Avísame y decime, Bueno, voy de nuevo, voy de apurate. nuevo. Vamos de Dale, nuevo, vamos de que nuevo, va a dale, quedar todo dale, mal dale, vamos de cortado. Ahora sí, Paulita, sus manos mágicas. Atención, amigos, Alfa, la esperadísima nueva película de Julia Ducournau ya está disponible en exclusiva en Movie. Uy, tengo plan para esta noche, me parece. uy. El regreso de la ganadora de la Palma de Oro tras Titán en una película más íntima y emocional. Y además tenemos una promo exclusiva. Si ingresas a movie.com/Futurock, movie.com/Futurock, puedes obtener un 40% de descuento durante los primeros 12 meses para ver Alfa y todo el catálogo de cine seleccionado a mano de Movie. Te digo que el catálogo de Movie es buenísimo. Es buenísimo. A mí me pasa que entro a Movie a veces simplemente para agregar a mi lista de pendientes. Porque Ajá. por ahí no tengo tiempo o tengo mucho sueño, pero entro, escroleo sobre Movie, me agrando la lista de pendientes porque Movie es espectacular. Con Movie descubrí lo mejor del cine con este beneficio exclusivo. Anota movie.com/Futurock, 40% de descuento durante el primer año. Una liviandad profunda. Paraíso Artificial. Chiquito me está haciendo una crítica cinematográfica Ponele. entre el aire. Estamos hablando de... Ahora vamos a conversar sobre lo que trae José, que es espectacular. Pero estábamos hablando de la nueva película de Nolan. A mí Nolan me encanta. Me gustan mucho las películas de Nolan, sobre todo las Batman. Y, Batman, sí. bueno, La y última no me gustó mucho. Oppenheimer.
La última, sí, sí. a mí me gustó. La anteúltima antes de la Odisea, que es Sí. la que se estrenó hace poquito. Exacto. Y que yo ya la vi. Ya la vi chiquito y yo tengo ganas de ir a verla. Además me gusta la Odisea, la historia. De hecho, ayer me puse a ver Troya, la de Brad Pitt. Salimos del cine y dijimos, tenemos que ver Troya de Brad Pitt. Porque yo ni me acuerdo si la vi en la tele. Yo la vi en su momento. No la terminé de ver ayer porque es bastante larga. Pero es muy pochoclera. Igual está buena, pero igual es muy pochoclera. esta también es medio pochoclera. ¿Sí? Sí. Ni siquiera te digo estas cosas que están muy criticadas. Me encanta la columna en el culo, me la estoy metiendo. No, boluda, pará, tenemos tiempo. No, pero digo, para después cortemos bien donde empieza la columna, no cortemos todo esto. Más allá del rigor histórico, que hay cosas que son cómo están vestidos, los barquitos en los que van, que Sí. no me voy a meter ahí porque no soy experto y es muy una novela. Claro. Y en ese sentido, lo que tiene de bueno es que dura 3 horas y ni en pedo te das cuenta. Ah, bueno, eso es un gran mérito. Eso es un gran mérito. ¿Y el personaje central es Ulises o Odiseo? Sí. Ok, perfecto. Sí, efectivamente. Listo, ahora sí. Y tiene un buen casting. Un buen casting. Muy buen casting, sí. La están criticando por woke, ¿viste? Ah, no sabía nada, no leí nada. Porque no leí Elena, nada, la que hace de Elena, es una actriz afrodescendiente o negra. Y está Elliot Page, que es trans. Sí. Y entonces dicen que es una peli woke. Y yo la verdad que en Pero ese sentido... Elliot Page hace de Elena, ¿no? No, hace Ah. de... Bueno, yo no me acuerdo bien si el personaje es conocido, creo que sí, en la historia, en la Odisea. ¿Te acordás el nombre o no? No me acuerdo Ah. por eso, pero en la peli aparece muy poco. Ok. Ambos personajes se parecen muy poco. En ese sentido creo que quisieron construir algo woke, como esta discriminación positiva, Sí. y en realidad no está ni siquiera logrado, porque no son protagonistas los personajes. ¿viste? Ah, ok, bueno. Pero bueno, después la mirás y me decís qué te parece, Sí, pero... la voy a ver y voy a ver si me trae felicidad o no ver la Odisea. Perfecto. Chabón, te tiraba. Está bien, está muy bien. Porque vamos a hablar de felicidad. Vamos a hablar de la felicidad, que ya dicho así es como... El tema de esto Palito es- Ortega, no. Claro, es una clase de ¿cómo se dice? Mindfulness. Es un libro de autoayuda, ¿no? Bueno, no, A ver, no es un poco eso, pero vieron que cuando empezó... Me gusta, esta es la música que a Paula le inspira el concepto de felicidad. Son... Felicidad. Claro. Te pido Le mando perdón. un saludo a Ramón Ortega. Cuando empezó el Mundial, se dieron discusiones en las redes sociales, pero también en ámbitos por fuera de las redes sociales, Sí, en la vida real, sí. de mucha gente que decía, che, no miremos el Mundial porque está manchado con sangre. Y además porque en la Argentina la estamos pasando como el orto, y entonces es muy difícil que nos distraigamos, ¿no? Podemos conectar con eso en un contexto tan de mierda. Claro. ¿Cómo cambió todo? Lo ¿no? cual, sí. Corte A, estamos todo acá tatuado, Messi en la cabeza. Yo igual jamás compré ese argumento en lo particular, pero sí me sirvió de puntapié para tratar de descular qué es lo que opera ahí. En esta, primero, voluntad que tiene gente que no creo que esté malintencionada, ¿no? Hay gente que está preocupada por el destino de la patria y que cree que eventos masivos sufren, digamos, la condición de ser el opio, si querés, Claro. con el que se engaña o distrae a los pueblos, cuando en realidad lo que termina pasando a fines de cuentas es que terminan clausurando un pequeño arrebato de alegría que puede tener una persona en un contexto de mierda, ¿no? ¿Clausurando o intentando clausurar? Bueno, por lo menos poniendo en duda, pero Poniendo además en lo duda, primero sí. que hacen es poner en duda su propia felicidad o su propia posibilidad de ser feliz en este contexto. Claro. O sea, lo primero que yo veo es una persona que no debe poder disfrutar De nada. de cosas que le pasan buenas en su propia vida porque siente culpa, ¿no? En algún Claro. punto. ¿No te pasa? Cuando te pasa algo bueno, Sí. material, por ejemplo, decís, estoy contento, pero inmediatamente empezás a cuidarte de decir dónde lo digo, ¿no? Porque hay otros que Totalmente. a priori no es necesariamente, no estamos haciendo un juicio de valor, ¿no? Estamos tratando de entender qué fuerzas pueden llegar a operar ahí. Ujú. Y en ese sentido, me viene bien para empezar esta columna preguntarles a ustedes, si eso quiere decir a todo el equipo de Paraíso Artificial, A pero ver. también a la gente que está en Me el gusta chat. cuando hay preguntas. ¿Son felices? Qué pregunta. Qué pregunta incómoda, Qué ¿no? pregunta incomodísima. Es una verga esa pregunta. Yo odio que me la hagan también. Viste que Humberto Eco decía que la felicidad dura 5 minutos. Bien. O sea, me estás preguntando a mí, que soy Sí, la única persona que está al aire a porque priori, Robbie se hizo sí. el enfermo. Sí, pero si está en el chat que conteste Robbie. siempre. Sí. Sí, bueno.
digamos que si hacemos un promedio, una evaluación del presente, el contexto y la situación personal y qué sé yo, te podría decir que dentro de los parámetros básicos y esenciales, soy feliz. Puñito para arriba, sí. ¿Y qué dirías que es lo que te hace Y además, feliz? si no fuera feliz, no te lo diría al aire. Perfecto. Fijamos No, pero es verdad lo que te estoy diciendo igual. Acá la gente dice, soy bastante feliz, bien, soy feliz de ratos, no, para nada, bastante seguido. ¿Y qué te hace feliz, Fero? ¿Quieren cambiar la encuesta y ponemos una de ¿sos feliz? Esperá, vamos a ver cómo terminó esta. Obviamente el 74% dice que Robbie se tiró a chanta, porque es obvio que Robbie se tiró a chanta, 400 y pico de votos, espectacular. Y ahora vamos a lanzar otra, que es ¿sos feliz? ¿Sí o no? Básicamente. Sí, está bien. Sí o sí, no, de ratos podemos poner como si no, tercera opción. Claro, sí. Bueno, ¿no? Pero van a tirar todos de ratos. Sí, no, pone sí o no. Ya sí, está. Juéguensela, yo diría me. ¿A qué le atribuís el me? Y porque a veces sí, como... O sea, de entrada... es como un proceso de crecer mucho como persona, pero viste que esos procesos no son de tanta felicidad, digamos. No. Entonces es como un me. Bien, o sea, a priori lo que puedo como sacar de esta conversación es la felicidad no es algo estático. Exacto. Ya está abierta la encuesta igual, ¿no? Es algo que a veces nos invade, si tenemos suerte seguido, o no sé si es suerte la palabra, pero bueno, vamos a ponerlo en esos términos. Y si no, bueno, a veces nos invade, pero sí vos puedes atribuirla a algunas cosas específicas. Es pregunta. ¿La felicidad? Sí. Sí, rápidamente podría decirte mis relaciones humanas, de amistad y familia, mi trabajo, y eso incluye relaciones humanas también, y de acuerdo a cómo le vaya Independiente. Que es muy importante también. Que es muy importante, no, y bueno, obviamente que cuando hablo de trabajo también hablo de economía, ¿no? Pero hay algo ahí material que te condiciona un poco. Y después, por supuesto, el contexto. Claro. El contexto. No sos soy permeable, ajeno, claro. Soy permeable al contexto. Sí. Bien. ¿Y alguna vez sintieron que quizá la felicidad se presenta como una obligación? Para mí no, pero socialmente. Me puedo dar cuenta que socialmente para mucha gente sí. Bien. No existiría Instagram si no fuera así. Vos dirías que... Me está haciendo un test. Me siento como cuando era no sabía qué hacer de la vida nada, y iba a los test de orientación vocacional. No. Estoy haciendo preguntas para llegar, ahora van a saber a dónde. Estás haciendo el rodeo de Robbie. Ponele, sí, medio mediocre el mío, pero no pasa nada. No. La pobreza, dirías, Fero. Sí. ¿Es incompatible con la felicidad? ¿Se puede ser feliz en pobreza, en situación de pobreza? Yo creo que sí. Yo conozco gente que es feliz siendo pobre. Claro, obvio que sí. Porque determinar la economía a un estado de ánimo me parece triste, penoso. Claro. Seguramente que hay gente que que la economía le determina la felicidad o no, pero si se preguntar ¿se puede? Creo que sí, y de hecho hay un montón de gente que es feliz. Bien. Hay algo que me sirve que estemos hablando de todo esto para poder llegar al punto. A ver. Que es bastante difícil de entender de estas semanas de felicidad. Digo, me parece que se ha puesto en evidencia que, pese al contexto que estamos viviendo, que está siendo muy difícil materialmente para muchos, tuvimos motivos para ser felices, ¿no? Motivos a veces inexplicables, una felicidad muy particular como la que sentimos cuando somos parte de algo más que uno mismo, ¿no? Total. Digo, no sé si vos coincidís con esto, pero yo en lo particular identifico un tipo de felicidad que me puede invadir cuando, no sé, tengo un momento íntimo conmigo misma, puede ser asociado a algo material, a un consumo o no necesariamente, a la felicidad que siento cuando la comparto con alguien, ¿no? Cuando esa felicidad es rodeada de otros y es producto en algún punto de ese vínculo con otros. Total. Para mí hay algo de esa felicidad desbordada que se apropia de nuestros cuerpos cuando lo hacemos de forma colectiva, que desborda. Justamente, valga la redundancia. Estoy diciendo una redundancia, pero quiero decir que es superadora a ese fragmento pequeño de felicidad que podemos sentir individualmente. Quiero igual que la gente, obviamente, ya están abiertas las líneas, 1140 660000, nos cuente cómo vive la felicidad y qué sienten respecto a la misma. Pero sin dudas durante el Mundial fuimos felices, mucha gente salió a la calle a festejar. Sin embargo, también había como una imagen que nos hacía preguntarnos qué carajo está pasando en este presente. Y sin más preámbulos vamos a ver entonces el archivo 04. A ver. Que es el fanatismo en particular del gobierno de Jorge Macri por reprimir la felicidad del pueblo. Ellos son felices reprimiendo la felicidad. Sí. Tiene audio, creo. ¡A quienes quieren celebrar!
quiere reprimir, está reprimiendo a quienes quieren celebrar. Mira ese pelado, hijo de ¿Qué les pasa, chicos? Nada que ver. Nada que ver. Ella estaba en una también. Nada que ver, nada que ver. Queremos ir a festejar. Esto que es Avenida Corrientes cruzando la 9 de julio, o sea, hacia el Claro, río. allá al fondo está el obelisco. Claro. A la altura tipo del Gran Rex. Sí, y esta represión, te la puedes llevar, Fer, si querés. Esta imagen se repitió en todos los festejos que hubo, por suerte Sí. tuvimos muchos porque llegamos a la final del mundo, inclusive Exacto. en los festejos de haber salido subcampeones del Mundial. Sí. Y a mí me hizo preguntarme, ¿no? Digo, ¿qué le puede molestar a Jorge Macri en un escenario como el de ayer? Como el de ayer, no, perdón, quiero decir, como el del domingo. ¿Y qué pueden tener, dónde pueden encontrar el justificativo para salir a reprimir? Bueno, naturalmente yo me ocupé de hacer esa pregunta hacia algún funcionario del gobierno de la ciudad. Y la respuesta fue, bueno, no estamos reprimiendo porque estemos en contra de la felicidad del pueblo, sino porque los estamos cuidando. ¿De qué? ¿Le preguntaste? No le pregunté porque ya era evidente. ¿De qué, flaco? No, dijiste bueno, chao. De nosotros mismos, Obvio. ¿no? Pero sí me hizo reflexionar sobre cómo hay ciertos actores de la política, podemos adjetivar específicamente en el liderazgo de Jorge Macri, derecha, neoliberal, que no entienden otras formas de cuidado que no sean represivas, Claro. ¿no? Y que en realidad, y acá ya empezamos con el pequeño marco teórico que elaboramos para esta columna, que en realidad podemos pensar el monopolio del ejercicio de la fuerza que tienen los estados, finalmente tienen como fin prevenir el desborde de fuerzas que atenten contra un orden. Entonces dije yo, claro, la felicidad es una fuerza que organizada, que colectiva, tiene la posibilidad de desbordar y de atentar contra ese orden, que en este caso tiene como fin preservar la propiedad privada, ¿no? Preservar, Claro. qué sé yo, el obelisco, puedes pensar, o preservar el orden social, más allá de las infraestructuras, que ubican cuál es el lugar que ocupamos cada uno de nosotros en las esferas que componen el capitalismo. Ponele, ¿no? Bueno, para poder... Dejá de festejar y anda a tu casa a dormir, que mañana tenés que trabajar para mí. Sí. Y te mando a bastonazos. Y no sea cosa que se te ocurra darte cuenta de que la calle es tuya también. Claro. Porque si vos te diste cuenta que la calle es tuya ahora que estás contento, imagínate cuando estés Cuando enojado. estés enojado. Lo que vas a poder Es un hacer. peligro. Te pegamos ahora por las dudas. Entonces yo empecé a preguntarme, también considerando, voy a pedir el archivo 01, estos indicadores que hay sobre la salud mental en Argentina, ¿no? A Que ver. están empezando a tomar la agenda pública. Si la política no tiene que empezar a preguntarse seriamente sobre la felicidad, ya no como un eslogan de campaña electoral, sino como el eje que puede llegar a ordenar todo lo que se proponga un gobierno, una gestión, una representación. Vos estás diciendo que felicidad es la palabra... Perdón si te entiendo Sí. mal, ¿eh? Vos estás diciendo que felicidad es la palabra clave para la próxima campaña electoral de la oposición. No sé, porque yo digo felicidad seca si pienso en Mauricio Macri, en globitos de colores, ¿no? Bueno. ¿No te parece a vos? No, a mí eso me da una tristeza. Pero vos, imagínate que... Está bien, ahora vamos a Lo- ir con la placa que está Los cumpleaños me ponchada. dan tristeza. Pero, ¿no te Y parece Macri que está la en un cumpleaños. felicidad como concepto, o sea, si vos en este contexto venís, escuchás a alguien que viene y te dice, che, la felicidad tiene que ser, vamos a garantizar la felicidad en nuestro próximo gobierno. Es medio abstracto. Sí, dicho así sí, pero yo pienso, a la vez pienso que siempre los gobiernos populares y de justicia social y qué sé yo, son los que han procurado todo el tiempo la felicidad, ¿no? La felicidad colectiva. Entonces me Coincido. parece que como que hay que traer algo de eso, no, Bueno, no sí. en clave nostálgica, sino en una posibilidad, ¿no? Total, sobre todo porque me parece que la primera pregunta que tenemos que hacernos es... Digo, perdón, Sí. José, lo hablábamos con el Chango el otro día, con Santi Motorizado, Ujú. y él hablaba de la felicidad alrededor de lo que generan los jugadores, ¿no? Claro. Pero me parece que es esa como la idea, ¿no? La idea de que así como Messi te puede dar felicidad, te la pueda dar Tener tu casa. ¿eh? Tener tu casa. Tener tu casa, que vayas al hospital y te puedan atender.
Definitivamente. En esos términos sí Puedes lo irte de considero. vacaciones o hacer un asado para tus amigos. Pero además porque me parece que hoy en día, más que ordenarlo a la felicidad, nos ordena la tristeza, ¿no? Y que Claro. estamos permanentemente esquivando el dolor que nos somete a la supervivencia, o mejor dicho, el dolor que nos genera el hecho de estar sometidos a la supervivencia, ¿no? Trabajamos para sobrevivir, no para vivir. Entonces, para mí, el sentido de la felicidad, además de que está incluida dentro de las 20 verdades peronistas, que ahora lo vamos a ver, digo, no es nuevo. La Claro, política ya se ha obvio. ocupado de la felicidad del pueblo, particularmente el peronismo. Los días más felices. Sí, y no solamente porque los días más felices fueron peronistas, sino porque hoy estamos muy lejos de vivir esa felicidad. Y ahora sí vuelvo al archivo 01, que es que efectivamente el suicidio volvió a ser la principal causa de muerte joven en Argentina. Este es un cuadro que elaboró chequeado en base a datos del Ministerio de Salud de la Nación. Mirá lo que subió en la franja de 25 a 34 años. Es una demencia. Hemos hablado de salud mental muchas veces en este programa. Sabemos que aumentaron en un 100% de las internaciones en provincia de Buenos Aires en menores de 18 años. Por ende, me parece que es inevitable hablar de qué es la felicidad y cómo la componemos. Y para pensar qué es la felicidad y cómo la componemos en términos sociales o cómo podemos leerla en términos sociales, fui a dos fuentes. Una es una publicación que hace Micaela Cuesta, a quien tenemos que invitar a este programa. Cuando digan. Voy a pedir, ¿cuál es? El 09, para mostrarles simplemente cuál es el archivo que leí al respecto. Esto me lo acercó Julieta Greco, a quien también le agradezco mucho. Otra ñoña del elenco inestable. Sí, Mica Cuesta es El doctora en ciencias auténtico elenco sociales. inestable, chicos. Exactamente. Bueno, una genia total, magíster en comunicación y cultura. Y ella trabaja el tema de la felicidad desde el prisma de Walter Benjamin, que Walter Benjamin, por cierto, es un alemán judío que vivió entre el 1892 y 1940, o sea que percibió el ascenso del fascismo, de la racionalidad como la única forma de progreso, ¿no? Narrada justamente desde el autoritarismo de Hitler. Él supo leer estos signos de la catástrofe del nazismo y de hecho se quitó la vida, ¿no? Se suscribió. Se desuscribió de la vida, así que me parece que de alguna manera hace eco con la conversación que venimos teniendo. De Walter Benjamin a Fisher, ¿no? Bueno, efectivamente. Y después otro material que me sirvió mucho, esto se los traigo también para quienes quieran seguir ahondando, es un libro de Sara Ahmed que se llama La promesa de la felicidad, archivo 08, Fer, ahí estamos. Bueno, investigadora y feminista británica justamente, que ella lo que aporta es, bueno, quizás estamos ella lo sitúa específicamente en el 2006, pero es algo que podemos pensar un poco traspolado al día de hoy, ¿no? La felicidad se volvió un nicho donde se permitió la narración desde libros de autoayuda hasta métodos científicos para alcanzarla, ¿no? O sea, hay un boom en el tratamiento de la felicidad como cuestión y que, de hecho, yo pensaba, debemos estar en un momento de la historia en el que abundan en demasía fórmulas o recetas para ser felices, ¿no? Que entras a Instagram y las ves. Todo el tiempo. O a TikTok o en Twitter. Digo, todo el tiempo una especie de Recetas manual. pelotudas para ser feliz. Exactamente. Digo, ¿por qué Puta, tenemos Cacu. esta obsesión social por alcanzar la felicidad? ¿Por qué se nos escapa tanto a tal forma que necesitamos encontrar caminos de manual para poder llegar a ella? Digo, ¿es tan difícil acceder a la felicidad? ¿Necesitamos seguir pasos como en un protocolo para poder alcanzarlo? ¿O basta con dejarse conmover por el ronroneo de tu gato? Digo, romantizando algo que sé que a Fero y a mí nos conmueve en particular. Digo, pero hay ahí como una contradicción, ¿no? Entre la felicidad de lo más simple, lo más puro, Sí. y este objeto inalcanzable que funciona como zanahoria y que ordena nuestras vidas. Un imperativo, como dice creo la bajada del libro de Sara, ¿no? Bueno, exactamente. De Sara Ahmed. Sí. Un imperativo, una imposición social, cultural, donde si no sos feliz no estás bien y tenés que, aunque sea presumirlo o fakearlo. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que señala Cuesta, que hace, insisto, como esta lectura de Walter Benjamin muy interesante? Micaela Cuesta. Micaela dijiste, ¿no? Cuesta, la Ujú. vamos a invitar próximamente a Paraíso Artificial. Me encanta.
ella de alguna manera dice, bueno, la felicidad está secuestrada, ¿no? Por el capitalismo, quien ha construido relatos, narrativas, discursos sobre la misma que nos privan de tener una construcción personal, colectiva, si querés, y nos obliga a vivirla desde una obligación, un sufrimiento o algo mercantilizado, ¿no? Algo a lo que podemos adquirir mediante la compra de cosas, el acceso material a cosas, etc. Ahí voy a volver ahí. Pero antes, para ejemplificar también esta hipótesis de que la felicidad está secuestrada, quiero retomar una imagen que también cita Mika en otro de sus textos, que es ¿cómo decirlo? Una campaña artística que se hace en Chile, en el Chile de Pinochet, en 1980, a cargo de Alfredo Har. El tipo va y empapela a Santiago de Chile con carteles que se preguntaban, ¿es usted feliz? Esto Mirá bajo cómo me está siguiendo la producción. Es una ¿Bajo locura. la dictadura de Pinocho? Sí, exactamente. Y claro, esto es una maravilla, ¿no? Porque lo que busca Har en esta intervención pública es irrumpir el flujo publicitario y esta promesa de felicidad autoritaria que también quiere imponer, vamos a decir, la derecha neoliberal, muchas veces mediante la idea de que el orden garantiza la paz, ¿no? Ok. Mediante la fuerza. Entonces, Sí. Har buscaba buscaba cuestionar un poco la cotidianeidad casi automatizada del santiaguino, digamos, de alguna manera. Sí, yo creo hacerte la pregunta si sos feliz para poner un poco en contexto la situación. ¿Eso buscaba él? No sé realmente qué buscaba. O si era una expresión más artística, tal vez. Para mí hay una búsqueda de sublevar la angustia que te genera pensar si puedes ser feliz en un contexto de dictadura. Claro. ¿No? Con una libertad tan oprimida, seas o no consciente de que están desapareciendo gente, de que están reprimiendo gente. Digo, sin dudas, el miedo era la emoción ordenadora durante la dictadura de Pinochet. Podemos pensar en la dictadura propia también. Y de alguna manera incomoda y subleva esa felicidad individual a la que constantemente nos empuja el mercado, ¿no? Sí. Se puede escapar de esta felicidad mercantilizada, digamos, fijada al consumo, privatizada, reducida a elecciones, ¿no? de vida personal o normativizada, es decir, asociada a eventos concretos, como por ejemplo puede ser en algún momento el ideario de que si vos te casás y tenés hijos y tenés un buen trabajo y sos de clase media, vas a ser feliz. Vas a ser feliz. Bueno. Y si no sos feliz, algún problemita tenés, algo lo has hecho, ¿sabes? Entonces, acá nos vamos acercando a estas tres formas de secuestro, ¿no? Que señala Cuesta y citando a Benjamin, que son la mercantilización, esta felicidad administrada, donde el capitalismo funciona como una especie de religión secular que ofrece y administra caminos hacia la felicidad, ¿no? Genera culpa y desasosiego si es que no la tenés. Si vos te sentís infeliz, sentís que la responsabilidad es propia y nunca... Algo mal estoy haciendo. Exactamente. No es culpa de mi jefe en la inmobiliaria. Sí, y no solo eso, sino que ordena nuestro día a día, porque la tarea es construirse a uno mismo en pos de esa felicidad. Claro. Modificar tu conducta constantemente en pos de llegar a un estado que además es difícil, saber si algún día llegás a ese estado, porque la comparación constante te hace sentir que siempre estás en falta. Que no llegas nunca. Claro. Que es como querer alcanzar el horizonte o tocar unas de luz. Exacto. Otra forma de secuestro podemos pensar es la privatización, ¿no? Justamente está vinculada a esto que estamos diciendo igualmente, que es ser feliz es una decisión individual, ¿no? Que ignora que somos seres interdependientes, que vivimos en una sociedad en la cual materialmente necesitamos de otro, más si vivimos en la urbe, ¿no? Para la supervivencia, porque lamentablemente no sabemos usar nuestras manos para casi nada, ni para arreglar el cuerito de la canilla del baño. Total. Y de alguna manera nos obliga a pensarnos como autorresponsables de nuestro destino emocional, ¿no? Cuando en realidad, difícil. Es difícil. Que solo logremos ese nivel de plenitud. Y por último está la tercera forma de secuestro, que es esta idea de la normativización o la moralización, que esto es lo que para mí se asocia a lo que comentábamos antes del Mundial,
que es la felicidad ligada meramente al merecimiento, y que detrás de ese merecimiento está la culpa, ¿no? Y la deuda con vos por no haberlo logrado, pero también la culpa de ser feliz cuando otros no lo pueden ser en algún punto, ¿no? La culpa de ser feliz, me gusta eso. Y es que me parece que además más avanza la desigualdad, más nos aleja de pensar una felicidad compartida, ¿no? Total. Es más una felicidad parcializada, parcelizada. Claro, individual. Sí, sobre todo como... privada y efímera. Para algunos pocos, ¿viste? Claro. Es como cuando veíamos las imágenes del dueño de Blender festejando, no sé si era su casamiento o el gender reveal, como le dicen, de los nenes, de los bebés. Ay, Dios, qué vergüenza. A todo trapo, una fiesta a todo culo, mientras a los laburantes los Sí. echaba un día para el otro, ¿viste? Por haber pedido un reclamo acorde al IPC. Total. Bueno, digo, ¿quiénes pueden ser felices? Solo los que tienen plata y la posibilidad de hacer de cada evento personal algo instagramiable. Bien, entonces, lo que dice Micaela, ya vamos cerrando, ¿no? Porque ya tengo que cerrar ya mismo. Está Malena Pichot pateando la puerta afuera. La acabo de ver. Lo digo rápido. Con un fierro en la mano. Pero quizá tengamos que empezar a pensar que la felicidad... Pará, Malena, te calmás. No es un cumplimiento, una meta a la que se llega efectivamente, algo que se puede comprar en la vidriera de un shopping, sino que es la forma en la que nos hacemos cargo de nuestra propia finitud, ¿no? Y que también Me interesa eso. tiene mucho que ver con un pasado, digo, y esto está meramente no, linealmente asociado a lo que nos pasa con el sentimiento malvinero. Por ejemplo, yo, que nací en el año 98, y que no viví ni la guerra, ni viví el posguerra, sino que ya cuando empecé a tener conciencia, de hecho, había, relatos que buscaban revincularse con aquello que había sido Malvinas, y sin embargo, yo escucho el himno nacional y me emociono, porque hay algo que me conecta a ese pasado que para muchos otros quedó incompleto, ¿no? Porque tiene que ver con percibirse parte de algo más grande que inclusive muchas veces es heredado, ¿no? Y que es inexplicable. Entonces, lo que propone de alguna manera Benjamin y Cuesta en este análisis de Benjamin es que la felicidad quizá está más vinculada a la redención, no al mérito, ¿no? Como a la idea de reparar algo que está roto. Y en ese sentido puede tener que ver con injusticias ajenas, puede tener que ver con algo que exceda mirarme mi ombligo, tener mis logros personales. Digo, ¿qué pasa si empezamos a experimentar la búsqueda de una felicidad que no está asociada al individualismo, sino a algo un poco más grande, ¿no? Y cierro con esta frase que dice Benjamin, que es que ser feliz significa poder percibirse sin horror. Yo lo asocio, muy buena frase, yo lo asocio un poco a poder mirarnos con luces y sombras, ¿no? Y entender que muchas veces aquella promesa de felicidad a la que nos empuja el mercado no es más que un motor para el consumo, si querés, de todo, no estoy hablando únicamente del consumo material, y que probablemente que mientras sigamos asociando la felicidad a ese concepto, nos alejemos cada vez más de la plenitud de la misma, ¿no? Porque poco tiene que ver con otro sentido de construcción que también nos encarna como seres partes de una sociedad más grande. Interesantísimo, van a poder escuchar quienes quieran repasar esta conversación que propone Chiquito. Quienes quieran repasar los conceptos van a poder escucharlo en el diferido y también en algún corte que seguramente haremos con algún título que ya se nos ocurrirá. Pero alguien citó a Silvio Rodríguez en el chat con Los muertos de mi felicidad y me pareció que puede ser interesante. Lo dejo a criterio de Chiquito. La encuesta termina con casi 300 votos o 300 votos. ¿Y qué dice la gente? Demasiado pareja para mi propia felicidad. 53% dijo que es feliz, pero el 47% que no, lo cual me preocupa porque la mitad básicamente es feliz y la otra mitad no, y yo quiero que esto crezca o decrezca, depende de qué aspecto miremos. Bien. Chiquito, la gente dice que te quiere y yo también. Bueno, y te gracias. agradezco. Yo también los quiero mucho. Este laburazo que acabas de hacer. Por favor, para más tratar nada. de entender un poco qué hay detrás, ¿no? Detrás de la felicidad colectiva y qué buscan nuestros enemigos con nuestro estado de ánimo. Sí. Estado de ánimo secuestrado o realmente libre. Gracias, Paulita. Gracias, Fer Rombolá. Gracias, Valen Dasori. Gracias, Kaku Kakurri. Gracias, Chiquito. Amore, una vez más. Se quedan con Furia Bebé. Ahí Kaku la tiene
La tiene agarrada a Male, que estaba pateando la puerta, pero bueno, ahí está, ya veo que la soltó, así que ya entran las chicas de Furia Bebé. Nos vemos mañana, chao.